Muy buenas, bienvenidos al primer episodio de La Verdad Inmobiliaria, el programa de debate inmobiliario más disruptivo de España. Aquí desmontaremos mitos, destaparemos la cruda realidad del sector y hablaremos sobre estrategias reales para invertir y gestionar tu patrimonio como un experto. Olvídate de lo que te cuentan los medios oficiales de comunicación. Aquí te contamos la verdad sin filtro. Arrancamos. Aquí tenemos con nosotros hoy, porque somos 7 personas, pero bueno, lo tenemos dividido por semanas. En esta semana tenemos con nosotros a Manuel Molina. Él es experto en segregaciones inmobiliarias, inversor, aquí a mi derecha, Manuel Molina. Tenemos también a Luis Rodríguez, que es inversor, agente y CEO fundador de Luxury Design en Salamanca, empresa de reformas. Y también tenemos a nuestro queridísimo Juanjo García, de cirugía inmobiliaria, agente e inversor en Valladolid. Así que bienvenido a todos y oye, un placer tener aquí a estos pedazos de cracks. ¿Qué tal está Molina, por ejemplo? Estamos con Manu. Pues muy bien, Charlie. Encantado de estar aquí. La verdad que me parece, bueno, te felicito porque me parece una iniciativa muy chula para de verdad empezar a hablar sobre lo que ocurre y que no son pocas cosas y hacerlo de una manera sin cortapisas, ¿no? O sea, cada uno con su punto de vista, pero realmente no con lo que nos cuentan por ahí, ¿no? Y con lo que se ve en los medios, que muchas veces pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, que podamos tener libertad nosotros aquí a través de tu canal para contar nuestras experiencias, lo que vivimos en el día a día. Y todo esto pues, me parece una idea muy buena, ¿no? Y sobre todo poder aprender de compañeros como los que tenemos, ¿no? Genial. Juanjo, ¿qué nos dices? Pues también muy agradecido, Charlie. Enhorabuena por esta iniciativa y encantado de aportar y de aprender también de los compañeros, por supuesto, y aportar ese punto de vista muy distinto de lo que estamos acostumbrados a escuchar, sobre todo la audiencia en general, que le coge la cabeza a estos medios de comunicación tan, como digo, algunas veces tan desastrosos a la hora de transmitirnos. Entonces, vamos a ver si podemos aportar esa perspectiva de un lado mucho más, con más sentido común y más profesional y más cercano a la realidad de este sector. Genial. Y Luis, bienvenido. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y lo primero, decirte que gracias por esta gran oportunidad de poder contar lo que vivimos día a día en nuestras carnes, en nuestros oficios, en nuestras obras, en nuestras inversiones, que dista mucho de lo que están comentando por ahí en los medios de comunicación, que al final no dejan de ser mensajes, pues sinceramente, manipuladores hacia generar una opinión. Entonces, dista mucho. Y también me gustaría aprovechar esto. No te oímos. Luis, por un momento no te oímos. ¿Ahora? Ahora sí, Sí, dale. sí, sí, estamos, ¿no? Bueno, pues Estamos. también me gustaría aprovechar esta oportunidad para lo que decían hace 2 minutos el resto de los compañeros, que bueno, esto de la inversión es muy serio, ¿no? Porque se juega pasta y muchas veces, aunque los que cobran impuestos no se han enterado, pero muchas veces se pierde dinero. Entonces, pero a pesar de todo eso, es un mundo muy divertido, que es lo que estábamos hablando ahora, que también es divertido, nos lo pasamos bien. Bienvenidos a todos y bienvenidos también a todas las personas que nos están siguiendo. Ya tenemos aquí unas poquitas. Bienvenidos. De hecho, ya veo algún comentario de personas conocidas, como por ejemplo Karina, veo también a Luisa Vicente. Son gente que está en el canal, gente que veo por Instagram y, en fin, seguidores que les gusta lo que hacemos. Así que, y de hecho sé que os siguen también a cada uno de vosotros. Así que lo dicho, enhorabuena porque somos un grupo muy selecto, ¿vale? Y como bien has dicho, no siempre se gana dinero, no es tan fácil, tampoco es tan difícil, hay que tener las cosas claras. Y lo que sucede, como bien has dicho, Luis, me ha gustado cómo has empezado diciendo que, oye, lo que se genera es una opinión. Yo, como digo, es esa narrativa que cuela. Ahora mismo tenemos en las calles, ¿quién de vosotros no está escuchando el problema de la vivienda? Yo lo escucho en todos los sitios, ¿eh? Es el problema que está en todos los sitios. Luis, por ejemplo. Correcto, correcto, claro que es un problema, pero habría que analizar de dónde viene este problema, ¿no? Porque es muy fácil, vamos a ver, por ejemplo, cuando no hay trigo, ¿no? Yo que vengo del campo, cuando no hay trigo es un problema, ¿no? Pero hay que analizarlo, si viene por una sequía, si viene por una subvención que te han incentivado a no sembrar, es que hay que investigarlo, ¿no? Entonces, este problema viene de muy atrás y como tantas y tantas veces estoy cansado de repetir, el primer problema es que somos el país que menos vivienda pública tiene de Europa, pero con diferencia. Estamos hablando que Europa tiene una media de un 20 y tantos por ciento de vivienda pública. Vivienda pública es vivienda que ha pagado el gobierno y que la pone a disposición del pueblo. Aquí andamos en un 2%. Entonces hay que empezar a analizar el problema. Es muy fácil decir, la culpa la tiene
se lo han inventado, claro, que si los especuladores, ¿qué especuladores? ¿Qué especuladores? El que compra vino y vende vino también es especulador, el que compra coches y vende coches también es especulador. Que vayan primero El al que se casa diccionario. con su mujer también es especulador, ¿no? Especula que va a ir mejor que sin su mujer, digo yo. No, Todo es especulador. ¿no? Entonces, que vayan al Tony. diccionario, busquen qué es esto de especulador, ¿no? Y a partir de ahí comenzamos a hablar. Y tampoco quiero yo ser el que más hable del mundo, pero decirte que esta profesión, que llevo ya 38 años en ella, en el mundo de la construcción, es muy bonita. Y que de una sensación de mafiosos que nos quieren hacer reflejar por ahí, nada de nada. Es una profesión maravillosa y todos esos que quieren ese acceso gratuito a la vivienda y tal, se tenían que parar a pensar que cada vivienda que hay en el mercado, prácticamente el 98%, los hemos hecho los promotores inmobiliarios, con ayuda de los constructores, que a lo mejor esta figura no la conocen, y con ayuda de albañiles, aparejadores, arquitectos, fontaneros, electricistas, pintores. Esos también han trabajado y también han ganado dinero para que esas viviendas estén en el mercado. Muy bien dicho. Es que ahora mismo yo lo suelo comentar en mi canal y es, tenemos el tablero del Monopoly. Las viviendas ya están construidas, ¿no? Si no se construye más, es muy difícil que haya acceso para todos, tanto para inversores como para personas que quieran comprar su primera vivienda, como para también inquilinos. Con lo cual, ahora mismo, cuando empiezan los políticos a atacar porque las viviendas, porque lo que tenemos, porque hay que hacer esto, lo otro, están jugando con ese tablero del Monopoly. Cuando sacan decretos, leyes urgentes, lo que están queriendo decir es, vamos a hacer con el Monopoly lo que nos dé la gana con ese tablero, ¿no? Claro, si no se construye más, es lo que hay. Son lentejas, no tenemos mucho más, ¿no? Bueno, vamos a ver varios temas hoy, ¿vale? Lo vamos a ir planteando, lo vamos a ir para que la gente, la audiencia, vaya conociendo un poco cómo va a funcionar la dinámica, ¿no? Vamos a ir comentando los temas y vamos a ir haciendo un debate, ¿vale? Así que, bueno, primer tema, y es el siguiente. Ahora presentaré pantalla para que lo vean un poco. Lo comenté el otro día un poquito en el canal, pero bueno, quiero saber, vemos más 8 ojos que 2 ojos, ¿vale? Y seguramente salga un debate mucho más enriquecido, ¿no? Más rico. Y el primero es el siguiente. Sumar presenta una proposición de ley que prohíbe a las empresas la compra de viviendas. Toma ya. Empezamos siempre con tonterías. Juanjo, vamos a escuchar tu opinión. Bueno, pues está claro que es completamente absurdo, carece de sentido común cuando las empresas están haciendo un esfuerzo en inversión para que el usuario finalista, el inquilino o el comprador de vivienda, se beneficie de ese elemento de primera necesidad que es una casa. Lógicamente, entendemos que no queremos que eso suceda. Yo tengo la confianza de que eso no se adelanta, porque además viene de un sector del gobierno que es un poco el que alienta a las personas del sofá y la cerveza, que no hacen nada, quieren todo a base de todo gratuito y de patadas en la puerta para usurpar casas y ocupar viviendas, y además lo dicen públicamente, no se cortan. Eso es como alentar a la delincuencia. Yo veo ahí que es como que salieran a la calle las personas en estas manifestaciones, que, ojo, yo defiendo las manifestaciones y además el problema de la vivienda es un problema grave que se está viviendo y que le están viviendo muchísimas personas y que tenemos que dar acceso a base de promover más viviendas, hacer que más viviendas salgan al mercado, aumentar la oferta, y es así de sencillo. No, generando impuestos, transmitiendo estos discursos estériles para la mentalidad mediocre de las personas o para la mentalidad igual también un poco ignorante, sin meterme con las personas que no saben del tema, pero simplemente escuchan este mensaje y dicen, joder, pues este tiene razón, eso no vale. Aquí lo que vale es dar soluciones reales. Entonces, esa propuesta de que las empresas no vayan a poder hacer vivienda cuando es una figura jurídica legal en el sistema y que nutre de viviendas una infinidad de casos y de modalidades, es una barbaridad y esperemos que no salga adelante. Confiemos en ello. Valiosísimos puntos de vista. Muy bueno, Juanjo. Estoy muy de acuerdo. Cuando has dicho lo de ignorantes, desinformadas, me da igual la manera que lo llamemos, pero realmente es así. Lo que pasa es que hay muchos intereses, ¿no? Ese mensaje populista que proponen los políticos, ellos mismos saben que no tiene ningún sentido. Lo saben. Muchos de ellos tienen muchísimas viviendas. Lo que sucede es que dicen, es que voy a captar a la mayor parte de la gente. ¿Qué sucede con la democracia? Es convencer a los ignorantes, es convencer a la masa para sacar adelante medidas. ¿Con qué? Con gasto público que viene precisamente a las personas que más impuestos pagan. Bueno, Manuel, cuéntanos tu punto de vista.
Sí, la verdad que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Juanjo, con lo que ha dicho Luis, ¿no? Lo del tema del problema de la vivienda viene de una demanda desmedida y una oferta que no existe prácticamente porque no se construye. Sobre todo, no se construye, como dice Luis, no se construye VTO. Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo las empresas que están, porque claro, meter en el mismo saco a todas las empresas, o sea, a una sociedad limitada, a una empresa familiar, a un autónomo que compra una vivienda, me parece un sinsentido. Es decir, esta propuesta me parece un disparate absoluto, ¿no? Porque aparte, ¿qué conseguiríamos? Pregunto yo, ¿qué conseguiríamos si las empresas dejan de comprar viviendas? O sea, ¿con eso qué se consigue? ¿Es que acaso nos están vendiendo que el ciudadano medio no puede comprar una vivienda porque se la quita una empresa? O sea, me parece un disparate. Las empresas lo que están haciendo, o los autónomos, o las pequeñas empresas, porque evidentemente no se puede meter en el mismo saco a una empresa familiar que a un grandísimo fondo buitre o a un banco, ¿no? Entonces, pero de cualquier manera, las empresas lo que están haciendo y los autónomos y los inversores, incluso los propietarios, porque ya no inversores, propietarios, que con sus ahorros, las personas mayores que tienen una segunda vivienda, una tercera vivienda, lo que están haciendo es lo que tendría que estar haciendo el gobierno, que es sacar viviendas al mercado. Entonces, lo del tema de prohibir que las empresas compren vivienda me parece una medida muy peligrosa, muy populista y equivocada. No tiene ningún sentido porque incluso si lo consiguieran, ¿qué solucionaría esa prohibición? O sea, no veo cuál es la solución. Cuando al final, si hay unas empresas, ya sean grandes, medianas, que están sacando viviendas al mercado, que están ofreciendo más oferta, que es lo que falta, que es lo que no hacen ellos. Lo que pasa es que el problema, como tenemos este problema de la vivienda y está todo el día en los medios de comunicación y las viviendas están caras porque vale construir, vale, en fin, Luis lo sabrá también mejor que yo, todos vosotros, que el precio de construcción es el que es. Entonces, las constructoras, las promotoras no son ONGs, tiene que haber un beneficio industrial. Entonces, el tema de la vivienda de protección oficial tiene ese problema añadido y es que cuando un gobierno le pide a unas empresas constructoras que baje los precios, que baje el beneficio industrial, no le sale a cuenta. Entonces, es muy difícil hacer vivienda de protección oficial cuando el que tiene que hacer vivienda de protección oficial no pone de su parte. Lo tiene que poner el promotor, ¿no? Digamos. Entonces, es muy complicado. Y lo del ¿Te perdemos, Manuel? Sí. Vale, ¿estamos teniendo alguna cuestión? Vale, a ver, Luis, pues continuamos con tu punto de vista. Luego Bueno, volvemos con es Manuel. que, vamos a ver, me cuesta trabajo responder a esta pregunta porque es tan ridícula que es que me cuesta horrores. O sea, ¿cómo puedo yo convencer a esas personas? Repito, que es que el 98% de las viviendas en las que habitan ellos también, ¿sabes? Las hemos hecho nosotros, con mucho sudor, con mucho esfuerzo, hipotecando los bienes de nuestras familias y demás. Entonces, oye, que me gustaría, esos que piden la vivienda gratuita, que se levanten un día conmigo, y tengo aquí testigos, a las 4:30 de la mañana, a las 6 de la mañana, y se den una vuelta y cuando hayamos terminado la jornada de 10 horas, ¿eh? Me dicen si soy un especulador o un currante, pero de los pies a la cabeza. ¿Se me oye? Claro. Se te oye perfectamente, sí. Sí, tienes razón. Y es que es tan ridículo. O sea, vamos a ver, ¿vale? Que lo hagan, que lo hagan ya, que no se esperen a mañana. ¿Quién coños va a construir? ¿El particular? ¿Autopromoción? O sea, pero ¿saben algo de la vida esta gente? Es que creo que es como si le prohíbes al panadero, no, es que el panadero le gana 10 céntimos a la barra de pan. Prohibido que los panaderos hagan pan. Bueno, ¿y ahora quién lo hace? El gobierno está demostrado que no, porque el gobierno y por historia, alguna ocasión en alguna vivienda pública ha hecho, pero es mentira, no las ha hecho nunca, jamás. Quiero decir, un hospital está lleno de médicos pagados por el gobierno. Cuando se hace obra pública, la hace una empresa constructora privada. Si el gobierno es tan listo, que contrate a los obreros, al arquitecto, al aparejador, al encargado, al fontanero, los haga funcionarios y se ponga a hacer viviendas. Ah, es que eso es muy complicado. Claro que es complicado, porque cuando no te falla el fontanero, te falla el electricista, y cuando no se te pone malo el pintor, y el de la tarima se quedó por el camino. Y construir es muy bonito, se gana dinero, pero es muy jodido, muy jodido. Entonces,
estas chicas que se pongan a construir ellas. Y a poder ser que bajen a amasar cemento también. Me encantaría ver eso. Es Me ridículo. encantaría verlo. O sea, la propuesta es ridícula. Es ridículo, sí. Sí. ¿Sabe lo que sucede? Que empiezan diciendo que si los fondos buitre, por eso digo que cuando la gente aplaude medidas que perjudican a alguien más, hay que tener mucho cuidado con eso. Fondos buitre ya de por sí, fondos es una palabra más o menos neutra, pero bueno, indica que hay pasta dentro, y buitre significa que se están aprovechando de una necesidad en el mercado, que se están aprovechando de alguien más, ¿vale? Cuando utilizan palabras y eufemismos, palabras que lo que hacen es criminalizar a alguien, cuidado cuando tú aplaudes esas medidas, porque luego van a meter en el saco a todo el resto de empresas. Fondos buitre es un fondo de inversión, una empresa al fin y al cabo, ¿no? Al final van a meter a todas las empresas, a una empresa familiar que tiene inmuebles, a una empresa patrimonialista que no quieren tener el patrimonio como persona física porque quizá fiscalmente se van a planificar mejor o porque saben de que de esta manera, cuando tengan que dejar su legado, bueno, pues pueden estructurarlo en participaciones en vez de pagar tantísimos impuestos. En fin, por mil razones, ¿no? Por mil razones, o porque viene así ya de hace muchísimos décadas. Entonces, cuando hacen medidas que no tienen ningún sentido, me da igual que a ti te creas que te vaya a beneficiar o crees que vaya a perjudicar a alguien más, siempre lo digo, no des tu beneplácito, porque al fin y al cabo esto son rejar vueltas. Eso puede hacerte un boomerang el año que viene, ¿no? O cualquier día. ¿Qué está sucediendo cuando dicen vamos a implementar el ITP 100% a los inversores no residentes extracomunitarios? Vale, ahora llegan y le meten un 20% a las viviendas que compra una persona en Cataluña. Ya está, te la acaban de colar. Antes se lo meten a otros y ahora van y te lo meten a ti. Claro, pero es que la gente aplaude como focas. Pero vamos a ver, ¿qué te piensas? ¿Que porque tú hagas eso, ese dinero que va a ir adicional al Estado o a la comunidad autónoma por ITP, luego a ti te va a llegar de alguna manera? Está visto que no. Cuando hablan de esa repartición de riqueza, ¿no? Repartir la riqueza, que suena muy bonito, ¿verdad? Suena muy... Qué bien. Ahora todo el mundo de repente va a tener una vivienda, va a tener tal. Yo no he visto ningún gobierno, ni ningún país socialista ni comunista en el que de repente la gente, todo el mundo tenga viviendas, que todo el mundo tenga... No ha funcionado así, ¿vale? Ni siquiera estos países súper comunistas se los han quitado a alguien, ¿vale? Y aún así te digo que no se resuelve el problema, sobre todo cuando también tenemos un problema de demanda, porque también es cierto que tenemos un país con un super problema habitacional, no tiene sentido que sigan llegando personas así como así, ¿no? Porque entonces a lo mejor no es tal el problema, ¿no? Porque si podemos construir para las que hay ahora, podríamos hacerlo. Imagínate, tenemos un plan, lo hacemos a 5 años, a 2 años, 3 años, lo que sea, ¿no? Por supuesto va a ser mucho más. Pero si siguen llegando nuevas personas, es imposible. Es imposible. Así que bueno, no sé si Manu, que se te había cortado la conexión, ¿quieres añadir alguna cosa más? Adelante. No, bueno, se me ha cortado un rato, no sé lo que habéis dicho, pero sí, bueno, básicamente el resumen el que tú has dicho, ¿no? O sea, un problema de oferta y demanda y el tema este de lo de las empresas no tiene ningún sentido porque, como decía, no sé si lo habréis contestado, ¿qué pasaría si lo prohíben? O sea, ¿qué soluciona el prohibir que las empresas compren viviendas? No lo entiendo, claramente. No tiene sentido. Esperemos que no salga adelante. La gente está comentando por comentarios bueno, que eso no saldrá adelante, que es una medida populista, pero bueno, hemos visto ya muchas otras medidas populistas que no tienen ningún sentido han salido adelante. Así que bueno, esperemos que no. Pero sí que es cierto que están diciendo, ¿vale? Porque fijaos, si continúo leyendo aquí la noticia, dicen lo siguiente. Dice, el texto limita la transmisión de propiedad de viviendas, pero luego comenta, aquí está. Dice, quedan excluidas de la prohibición de comprar viviendas los agentes económicos, es decir, quien ellos digan, y sociales, las entidades sin ánimo de lucro, las religiosas y las ONG para el desarrollo, cuando sea para destinar a su sede. Y luego una cosa que me ha llamado mucho la atención es porque básicamente es un gobierno socialista comunista, ¿no? Social comunista. Dice, exceptúa la compra de inmuebles dedicados a culto, actividades cívicas y sociales de la Iglesia Católica. Y digo yo, coño, están siempre en contra de la Iglesia, ¿no? Esta gente. Con lo cual, no sé, me parece una contradicción, una hipocresía ahí, ¿no? Siguiendo un poco lo que es su ideario político. Pero bueno, fijaos aquí que lo que dicen son los agentes económicos, entidades sin ánimo de lucro, ONGs, ¿no? Las religiosas y ONGs. Vale. Hay una empresa que precisamente ellos estaban hablando sobre ella, hay una noticia, se llama Provivienda. ¿Habéis escuchado hablar sobre ella? Esa empresa barra ONG que se encargan de, no sé, creo que reciben unos 32 millones de euros al año de diferentes asociaciones y del gobierno y tal. Y no lo sé, es un poco divertido. Lo enseñaba el otro día también en un vídeo y veíamos ahí que tenían una serie de inmuebles, los tenían por calles y de los que recibían también sus alquileres. Se hablaban de alquiler social.
y estaban recibiendo como 10.000, 12.000, 15.000 euros, incluso por un local 43.000 euros al año. Y hombre, eso yo creo que vivienda social no es. No sé si a lo mejor el Estado luego les financia el resto, porque hablaban de 340 euros por alquiler, y a lo mejor hasta esa cifra lo financia el Estado, con lo cual para ellos les da igual. Me da igual que me pague Pepito que Juanito. No sé qué opináis al respecto. Por ejemplo, Juanjo. Bueno, pues mira, yo tengo un ejemplo claro en nuestra ciudad. Hay un organismo público, se llama el Viva, Vivienda de Valladolid, que recibe del Ayuntamiento de Valladolid todos los años pues unos cuantos millones de euros destinados a comprar vivienda. Ha llegado al punto de que como hacen una gestión nefasta, que no son profesionales del sector, incluso nos han pedido en muchas ocasiones a los profesionales que les demos viviendas porque ellos no saben comprarlas, hacen un proceso realmente farragoso para todas las personas que contactan para comprar la vivienda, con un protocolo sin ninguna garantía de que se lo van a comprar y les tienes que hacer pues lo que es un trámite burocrático realmente que para las personas de a pie cuesta. Es decir, nosotros les hemos vendido desde la agencia bastantes viviendas la primera vez que lo hicieron y tuve a 2 administrativos casi un mes trabajando para venderles 12 viviendas. ¿Qué hace ahora este organismo? Como no son capaces de comprar viviendas, acceden al tanteo y retrajo, al derecho que tienen de tanteo y retraso. Cuando ellos cedieron el suelo, el ayuntamiento, para la promotora constructora, se reservaron el derecho de que cuando se les vendiese esa vivienda, ellos podían comprarla. Con el dinero público, con nuestro dinero, voy a aprovechar, Charlie, con tu permiso y con el permiso de los compañeros, de hacer una demanda, una denuncia social de lo que están haciendo, porque 2 personas normales que querían comprar una de esas viviendas, ha llegado este organismo y ha dicho, no, me la compro yo. ¿Para qué sentido tiene? Si quieres comprar viviendas, si tienes dinero público, compra las viviendas que sean más difíciles, porque luego encima la van a destinar a alquiler social, alquiler público, mete, con el perdón de la expresión, pero tengo que decirlo, gentuza, puedes meter gente en exclusión, pero gente que le supervises para que tenga una educación. Les destrozan las viviendas a los 2 o 3 años después de arreglárselas y como les da igual, como el dinero no es suyo, siguen haciendo este tipo de barbaridades. Y si supieras la cara que se les ha quedado a las personas que van a comprar esa vivienda, y llega el ayuntamiento y dice, no, mira, esta la compro yo, tú te quedas sin ella, les dejan la puerta de la calle y se lo compran. O sea, y les da igual. Y es el dinero de todos, es el dinero que estamos poniendo nosotros. O sea, cosas como esas suceden. Entonces, esa partícula del artículo que has leído es para reservarse ese tipo de derecho. Para decir, no, los organismos que yo quiera sí que lo pueden comprar. Pero la empresa que vaya a hacer una gestión normal y profesional de ello, no. Entonces, bueno, insisto que es como diríamos, una merienda de negros aquí, ¿no? Y medidas populistas y volvemos a lo mismo. Entonces, bueno, este ejemplo es muy gráfico, es un ejemplo real y nos ha sucedido además este mismo mes. Igual que en Valladolid, seguro que sucede en infinidad de sitios con Provivienda o con otro nombre que lo pongan y sucede y están interviniendo en el mercado de una manera que perjudican al usuario final, que reducen a muchas de esas personas que se manifiestan, pero no les ponen voz, ponen solo voz de esa manifestación a quien ellos les interesa para conseguir ese voto fácil. Sí, muy buen apunte, Juanjo. De hecho, fíjate, añadiendo al tema que me has comentado, has dicho que se llama Vima, ¿no? Vima. Viva. Viva. Como viva, ¿no? Viva la vivienda, vale. Pues pues fíjate que yo agarré también lo que es el programa, no como tú estuve trabajando, bueno, por conseguir vivienda, sino que vi el programa, ¿sabes? De lo que es la vivienda del Ayuntamiento de Madrid, cómo funciona. Es un documento un poquito denso, muchísima regulación, bueno, tienes que seguir su plan de rajatabla, lo estuve desmenuzando. Y querían básicamente comprar, fíjate, en el barrio Salamanca, lo comentaba también en un vídeo, 8.500 euros metro cuadrado es hoy en día, el precio medio, es decir, que las hay por 10.000, 12.000, ¿vale? Y ellos lo que están diciendo es que ellos como máximo van a pagar 5.000 euros metro cuadrado por una vivienda en el barrio Salamanca. Como máximo, por supuestísimo, no van a dar el máximo, darán 3.000, 4.000. Eso a mí lo que me huele es que van a comprar viviendas al 50, 60% de descuento. Y digo yo, a ver, si es vivienda social, ¿tiene sentido comprar viviendas en barrio Salamanca, Chamartín, Chamberí, Centro? Bajo el punto de vista no tiene sentido comprar viviendas tan caras, ¿no? El caso es que luego hay un apartado, y es efectivamente lo que estás diciendo, que dicen que más o menos, no textualmente, pero que se reserva el derecho a luego transmitir esa vivienda a la institución pública o a la administración pública donde ellos consideren necesario que hace falta. Eso a mí me huele luego se lo paso a esta y luego de esta lo vendo a quien sea y lo he vendido a no sé cuánto por ciento de descuento. Eso es a mí como me sale, ¿no?
porque no tiene ningún sentido. Y aunque dijeras, vale, es vivienda pública, estás comprando un inmueble, venga, has hecho muy buena compra, has comprado un inmueble en Barrio Salamanca en vez de 1.000.000 en 500.000 euros, pero luego lo vas a dejar como vivienda social, vas a cobrar ¿cuánto? 400 euros. Lo que me están diciendo es que con mis impuestos, con el dinero que estamos pagando todas las personas que estamos aquí, los que nos siguen, los que no nos siguen, muchos, ¿qué sucede? Lo que me está diciendo es que estás haciendo una inversión muy mala. Eso que me está diciendo, no estás gestionando recursos como deberías hacerlo, porque un gobierno, estamos acostumbrados a dar ayuditas. Lo que tenemos que hacer es promover un gobierno que haga inversiones, que busque y mire en el medio o largo plazo. Pero ¿qué sucede? Que la visión cortoplacista de la democracia es como es. Vale, seguimos. Luis, cuéntanos, ¿qué opinas? Bueno, pues otra medida que también para flipar. Vamos a ver, lo primero que nos encontramos es que nuestro propio gobierno, con nuestro propio dinero, va a ser la competencia para comprar ese inmueble. Es el primer paso. O sea, esa parejita que estaba ilusionada por comprar esa vivienda, se quedan flipados cuando por H o por B dice, no, me la quedo yo. Vale, segundo paso. Imagínate que realmente la vivienda es un chollazo, es barata, tal. ¿Por qué es barata esa vivienda? Yo he comprado muchas viviendas baratas, muchas, pero todas tienen una pega. O tienen un ocupa, una en especial que compré, vivían dentro 16 gatos. Espera, lo voy a volver a repetir, 16 gatos. Y ninguno salía a hacer sus cosas fuera. Nadie tuvo los bemoles de comprar, perdón, nadie tuvo las narices de pasar del hall. Yo entré, visité la vivienda, me di la vuelta, me fui a casa, me duché, compré la vivienda, metí un equipo y saqué al mercado una vivienda que iba a estar atascada, que nadie jamás la iba a comprar, porque aquello era absolutamente imposible. O entraba un Esa técnica, profesional. Luis, perdona que te interrumpa, esa técnica de ir con los perros allí a visitar la vivienda no me la conocía yo. O sea, vas con los perros allí para dar caza a los gatos. ¿O cómo? No, De espera, hecho, que fuiste con tu que no equipo. está mal. No. Bueno, fue con mi equipo de demolición. Pero es que la vivienda, es que no éramos capaces de quitarle el olor después de hacer una demolición integral. Entonces, esa vivienda sí se compró barata, claro, pero había un motivo. Había un motivo. Entonces, se compró la vivienda barata y estos señores de su despacho, no, me la quedo yo. ¿Pero por qué te la vas a quedar tú? Si a lo mejor llevo yo X tiempo detrás de ella, he convencido al propietario de que me la venda barata porque soy muy majo, o porque le caigo bien, o porque no necesita recibir más dinero por ella. ¿Por qué tiene que entrar el gobierno ahí a ese tipo de cosas? Que son tratos entre particulares. O porque es mi primo, o porque es mi amigo, o porque le hice un favor hace 20 años. ¿Por qué tiene que ser mi propia competencia, mi gobierno, el que me debería de proteger? Pues no lo entiendo. Ya sabes, siempre que interviene el gobierno, pues lo fastidia todo. Yo siempre pongo el ejemplo de en una carretera. Muchas veces de repente hay tráfico. ¿De qué ha pasado? Y cuando pasas es que está la Guardia Civil, eso es un intervencionismo en la carretera en ese momento, ¿no? Y dices, joder, macho. Y es pasar a la Guardia Civil, a 120 otra vez, ¿no? Y es así como lo veo. Siempre que se interviene, lo fastidian. Luego automáticamente se regula el mercado. Es decir, los conductores de cada vehículo se regulan en esa autopista. Es lo mismo en la autopista de la inversión inmobiliaria. Igual. Vale, Manuel, cuéntanos. Estamos deseando escucharte. Pues sí, la verdad es que he alucinado con lo que ha contado Juanjo, ¿no? Y no tiene ningún sentido ese punto de la propuesta de esto sí me lo puedo quedar yo y me lo voy a quedar al precio que a mí me interese. Eso sí me parece a mí especular por el último que tendría que especular, que es el que gobierna, ¿no? Es decir, el mejor activo, el que más me interese, me lo guardo yo, que soy un gobierno, pero una pequeña empresa no puede comprar un inmueble o 2 o 20, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido, pero bueno, ya se sabe lo que estamos hablando, el intervencionismo y lo que tú dices, cuando se meten por medio, pues no va a salir nada bueno, ¿no? Es que no tiene ningún sentido. Así que no hay por dónde coger ese punto, ese fleco de la propuesta, realmente. Absolutamente. Mira, yo lo resuelvo de dos maneras, con dos refranes rápidos. El primero es que quien habla mal de la burra es que quiere montar en ella, por eso cuando habla mal de los inversores y de la vivienda, es porque ellos son los que quieren tener viviendas.
Y segundo es que quien reparte sea la mejor parte, ¿vale? Con esos dos, más o menos yo creo que podemos resumir un poquito lo que están haciendo los políticos con la vivienda. Por cierto, este tema lo trataremos también brevemente, ¿vale? Hoy lo tratamos específicamente, pero también preguntaremos por la opinión de los otros tres que componen este equipo, ¿vale? Que tenemos también a Gregorio Esteve, que igual está ahora mismo viendo este episodio, también Sergio Gutiérrez y también tenemos a Antonio Gonzalo Con, ¿vale? Así que lo iremos comentando. Cada semana giraremos el equipo, ¿vale? Así que, bueno, vamos a tener diversidad de opiniones y esto es lo que va a dar ese enriquecimiento a todo este debate inmobiliario. Vale, vamos entonces con el siguiente tema, porque la verdad que no me gusta ver a estos dos tipejos que hay por aquí, ¿vale? O sea, lo vamos a quitar de aquí de la pantalla y seguimos con el siguiente tema que es de verdad, es que cada día sacan nuevas chorradas, ¿vale? Voy a presentar una vez más pantalla, pero lo voy comentando. Son multas de hasta 100.000 euros si vendes una vivienda por debajo del precio de mercado, ¿vale? Vamos entonces con ello. A ver, lo tenemos justamente aquí. Multa de 100.000 euros a los propietarios que vendan su casa por debajo del valor de mercado. Venga, vamos allá contigo, Juanjo. Bueno, primero tendremos que saber a qué llaman ellos el precio de mercado. Y segundo, esto ya está regulado, ¿no? Ya cobran un impuesto a mayores en función de si tú vendes la vivienda por debajo del precio que marca el, Valor de referencia. el valor de referencia, efectivamente. Enero 2022. Eso es, que se hallan las medias de las operaciones que se han hecho en los notarios de las viviendas similares de la zona, hacen un algoritmo y sacan un valor de referencia para cada una de las viviendas. Pues ya está regulado. ¿Qué pretenden con esto? ¿Cuál es la pretensión? No entiendo que evadir la evasión fiscal, o sea, eliminar la evasión fiscal. Y aquí quiero añadir un apunte, porque nosotros sí que trabajamos mucho con personas que van a vender su casa después de aportarla en valor y hay una cosa que es legal y es bueno que lo sepa la audiencia, que lo sepa la gente, hasta ahora se hace de una forma legal, que es vender la vivienda en escritura pública y yo todo lo que hay dentro de la vivienda, que lo he puesto yo, llámese cocina, caldera, electrodomésticos, menajo, todo, absolutamente todo, la decoración del jardín, que a mí me costó 15 o 20.000 euros, yo no lo meto en una escritura para que este señor cobre los impuestos por eso, que es un bien mueble mío, no de inmueble. Entonces, hay una fórmula que puedes ajustarte al valor de referencia mínimo para ajustar esos impuestos, valorando paralelamente lo que has invertido dentro de las mejoras de la vivienda, que son bienes muebles. Y se hace un contrato privado y así evitas que se lleven más tajada de lo que tú has generado a través de tu esfuerzo, de tu inversión y de tu sacrificio. Entonces, obviamente lo veo también una salvajada, una ridiculez, un meternos más la mano en el bolsillo, una amenaza para conseguir ese voto y seguir alentando a esas personas mediocres de cabeza y que le sigan votando, y yo es por donde lo veo. No veo otro sentido ni otra forma de cogerlo, en mi opinión, Charlie. Absolutamente. Cuando hablas de mediocridad, hablamos de vulnerables, ¿vale? Vulnerables. Venga, como este es vulnerable, vamos a dar una casa. Como es vulnerable, no paga. Como es vulnerable, se queda 5, 6, 7 años en una casa sin pagar. Ejemplo, lo comento muchas veces. En mi canal vino un invitado, Carmelo, igual nos está escuchando hoy, le debían en 6 años 66.000 euros. Y ahora andará por los 70 y tantos mil euros. Una persona de nacionalidad, lo vamos a decir, dominicana, y esa persona, pues 70.000 eurazos. Una persona que tiene solamente un piso en alquiler, que le quedó de sus padres y lo puso en alquiler. Era donde él se había criado toda su vida. Bueno, pues más de 70.000 euros. Y bueno, pues en esas estamos, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar la opinión de Luis, por ejemplo. Venga, tengo aquí Pues justo. bueno, es que esto otra medida absolutamente ridícula que no sé ni por dónde cogerla, porque, bueno, primero ellos ya se llevan la tajada que han decidido llevarse con la transmisión. Tenga el valor el piso, sea el valor justo o no, pero ellos dicen que vale tanto y ya está, y para tos café, y punto pelota. Y da lo mismo si le has puesto la bañera de oro o si está el piso hecho una mierda y hay que reformarlo. O sea, eso les da lo mismo. Ellos dicen que esa vivienda vale tanto, tiene un valor de referencia y tú, bueno, pues en principio a tragar o a protestar y arriesgarte y tal.
Pero bueno, ellos ya han decidido llevarse su tajada. Ahora, si lo vendes por debajo, y yo digo una cosa, porque claro, necesito entender esto, ¿en qué le afecta que lo vendas por debajo? Repito, si la vivienda está vandalizada, si tú vas a tributar, si la compras en 100, ellos dicen que vale 150, tributas por 150, venga, vale, lo acepto. Ahora la voy a vender por 90 porque está hecha una mierda, porque está vandalizada, porque nadie quiere entrar en esa comunidad, porque hay hay mil motivos, pero mil, ¿eh? Desde que haya unos ocupa y ya nadie le quiere hincar el diente a ese piso, hasta que, oye, tenga un problema estructural o tenga determinados problemas, o el barrio mismo. Imagínate que al lado han puesto una macrodiscoteca y ya nadie quiere comprar allí. Yo qué sé, X, hay mil problemas por lo que una vivienda se puede vender por debajo o de precio de mercado. O repito, porque le he caído bien a esa persona y dice, a mí con que me des 70 me vale para cubrir. Oye, pero ¿a quién le hace daño eso si ya vas a tributar por lo que ellos digan que hay que tributar? Entonces, es otra medida que yo creo que al fin y al cabo es simplemente para tener lo que decíamos, pan y circo, tener a la gente entretenida, estoy luchando por tus derechos y nada más, porque no sé a dónde puede llevar eso, ni a quién le puede beneficiar. Pues Es estoy que no lo un entiendo. más. Con respecto a esto, más información. No lo quiero dejar ahí, digo, ahora son información. Resulta, yo creo que también va por ahí los tiros, quieren evitar que haya, evitar, ¿vale? Lo que quieren es trincar más, pero quieren evitar que haya donaciones encubiertas. Tú imagínate que dices, esta casa, que valor de referencia son 100.000, nada, pues yo la vendo por 20.000 y se la vendo a mi hijo. Para que de esta manera, bueno, pues tú tienes, si tú compraste, imagínate, 90, valor de referencia ahora son 100, la vendes en 20, bueno, pues no pagas plusvalía ni tampoco pagas ganancia patrimonial porque tienes una supuesta pérdida inmobiliaria, ¿no? Y entonces también la persona que compra pagaría menos por ITP, etcétera. Por eso establecen ese mínimo. Entonces lo que quieren garantizar es que no haya donaciones encubiertas. Lo que pasa es que siempre hacen lo mismo, es por unos poquitos, de verdad, unos poquitos que a lo mejor hacen eso, que puede ser que lo haya, no digo que no, ya meten a todos en el mismo globo. Es lo de siempre, ¿no? Oye, que es que a lo mejor hay aquí, algunas personas pagan en efectivo más de no sé cuánto. Hay terroristas. Fíjate que los terroristas no es el 99% de la población. Habrá un 0,000. Ya no se puede pagar más de 2.500 euros en efectivo. Ahora no más de 1.000 euros. Ahora se está hablando en la Unión Europea de que los pagos de más de 50 euros tienen que ser a través de medios electrónicos o transferencias. Ya no en efectivo. Ya se está empezando a hablar. Y cuando se empieza a hablar por la Unión Europea, por allí por el Parlamento, por el Congreso, ya al final acaba entrando, ¿vale? Y por eso el tema de las CBDC en octubre, habréis escuchado sobre ello, están todo muy, muy interrelacionado, ¿vale? Pero lo que están diciendo es, si a ti te cazan que has metido una vivienda por debajo, que esa vivienda vale 100 y tú metes en 70, primero, te van a coger y te van a meter la multa. Y segundo, lo que te van a hacer es, ahora vas a pagar impuestos por esa donación, no será una venta, sino una donación, sin tener ninguna deducción fiscal. Si, por ejemplo, en Madrid, en Castilla y León, en Murcia, en Andalucía, tienes un 99% de deducción, incluso a veces el 100% en Castilla y León, si no recuerdo mal, pues entonces, ¿qué va a suceder? Pues te van a decir, como si no fuera un pariente, sin ninguna deducción, con lo cual te van a meter la multa y además también, pues vamos, que al final va a costar más que la casa, que al final se va a ir calentito el que le pillen. Molina, ¿qué opinas? Manu. Sí. Sí, bueno, esto es otro sinsentido más, ¿no? Otro disparate. Sobre todo cuando venimos de hablar del tema anterior, ¿no? En el que ellos sí se guardan la posibilidad de comprar las viviendas que ellos quieran al precio que ellos quieran, por debajo del precio de mercado. Entonces, ahora aquí nos dicen a nosotros como particulares que nosotros no podemos vender el precio que nosotros estipulemos, que nos interese. Yo creo que esto atenta directamente contra la libertad individual y el derecho fundamental de la propiedad. Porque hay muchísimos motivos, como decía Luis, para vender una vivienda por el precio que a mí me interese. O sea, puede tener un problema de divorcio, puedo tener un problema de herencia, puedo tener un problema de que tengo que salir del país, tengo que viajar. 1000 motivos que son individuales. O sea, si ya vamos a entrar en que me digan a mí a qué precio tengo que vender yo una vivienda cuando no se soluciona nada con eso, por lo que tú dices, ¿no? Sí, bueno, teóricamente sería, ellos argumentarán que es para evitar el fraude, para evitar, como tú dices, una donación encubierta, pero ¿cuánta gente hace eso? Sin embargo, ¿cuánta gente sí le puede interesar vender más barato? Por lo que sea, porque tiene sus motivos, ¿no? Como dice Luis, porque simplemente me cae bien esa persona o porque yo tengo un motivo mío personal. Entonces, es otro sinsentido más. No sé muy bien qué es lo que pretenden con este tema, porque evidentemente si ellos dicen vais a tributar por el precio que a mí me interese, vamos a tributar, vamos a pagar los impuestos, pero no sé por qué
esta idea de no poder vender al precio que a uno le parezca bien, ¿no? Como individual, ¿no? Como persona individual, no sé. Otro Eso también es, pero muchísimo. Y piensa también que es una vivienda, valor de referencia, 150.000. Vale, muy bonito. Guapo, véndeme esta vivienda a 150.000 euros con todo el inmueble ocupado, que está todo el edificio ocupado. Véndemelo a ese precio. Que te doy un porcentaje también. Entonces tienen esa visión. Entonces yo lo que pienso es que sí, a lo mejor se puede vender por debajo de mercado, pero tienes que demostrar luego con una pericial, con un arquitecto que te haga una pericial, tienes que probar también con abogado procurador, tienes que básicamente ir contra el Estado, tienes que ir contra esa administración y probar que efectivamente esa vivienda está por debajo de mercado, por la situación, por el mercado, tienes que coger determinados testigos, que luego ellos saben los testigos que cogen, eso lo sabéis porque os habrá llegado alguna vez alguna paralela seguro, y ya sabéis cómo funcionan. Cogen los que les convienen. Entonces, antes se podía hacer directamente haciendo un escrito y presentándolo, ¿vale? A mí me ha tocado hacerlo y los he ganado. ¿Qué sucede? Que es que hoy en día ya no. Ahora tienes que ir con una pericial y lo que digo, abogado, procurador, y al final es un dinero. Entonces, muchas veces dices, mira, pago y me olvido. Muchas veces lo que quieren, que pagues y te olvides, ¿no? Vale, ¿queréis añadir alguna cosa más o pasamos al siguiente tema? Si me permites, Charlie, Adelante. de lo que comentan mis compañeros, aquí hay otro matiz que yo creo que es bastante peligrante, que es estrangular la oferta de la vivienda. O sea, si realmente hay una oferta de vivienda ya escasa, vas a habilitar a esas personas que tienen una necesidad de vender la vivienda y la van a poner a un precio óptimo de mercado o por debajo de precio de mercado para dar la salida más rápido por esas circunstancias personales, por lo que sea. Y esa persona va a decir, hostias, pues es que si lo vendo a este precio, pero lo voy a vender rápido, me van a multar, pues lo voy a poner a precio, y igual tardo 1 año, 2 años, 6 meses y ya no lo vendo de inmediato, con lo cual esas viviendas que van a presentarse en la oferta para las personas que necesitan vivienda, llámese para un inversor que la compre a precio para ponerla en el mercado del alquiler, pues están de nuevo estrangulando la oferta y yendo en contra de la corriente de lo que sería coherente y sentido común para toda la población. Simplemente ese matiz. Muy buen apunte. Voy a hacer simplemente un paréntesis pequeño, pero creo que tiene sentido el mundo porque tenemos aquí una audiencia inversora y que, oye, que al final, bueno, pues que tenga una visión, yo creo que más cercana a la realidad. Al fin y al cabo, ninguno tenemos la posesión perfecta de la realidad, pero creo que con argumentos sí que estamos un poquito más cerca. Bueno, tenemos aquí a un individuo, una persona desinformada que está diciendo que, bueno, que el problema se acabaría cuando fuese prohibido tener más de una vivienda en propiedad, porque el rentismo capitalista improductivo va a acabar muy, muy mal. Vamos a ver, la vivienda en la que probablemente tú estés viviendo sea porque un día ha llegado, como hubiera dicho Luis, un promotor, ha llegado un constructor y ha levantado esos inmuebles. En ese momento, ese constructor tenía esas 30 viviendas. Me estás diciendo, es así, ¿no? Tenían propiedad esas 30 hasta que las metió, hasta que fue capaz de comercializarlas y venderlas. Me estás diciendo que el capitalismo, que es el que ha producido esas viviendas, gracias al sistema que ha producido esas viviendas, es malo. Gracias a eso, tú ahora mismo tienes una vivienda probablemente donde vivir, ¿no? Sea alquiler o sea compra, y si no tú, algún familiar tuyo. Cuando la gente dice, es que una persona tiene más de una vivienda, ¿por qué siempre nos centramos en lo que alguien tiene, pero no nos centramos en el esfuerzo, sacrificio y todo lo que hay por detrás? En eso nadie habla. ¿Por qué nadie se queja de, coño, es que se trabaja muchas horas? Eso yo no he escuchado nunca decirlo, ¿no? Hoy estamos aquí casi a las 9 de la noche, podríamos estar disfrutando de otro tipo de cosas. Estamos disfrutando, hablando sobre un tema que nos interesa y también evangelizando un poco sobre un tema que también nos gusta y nos interesa, ¿no? Entonces, que una persona tiene más de una vivienda, tú también tienes más de un dedo de la mano, también tienes más de una neurona, pues demuéstralo, de verdad. Realmente cuando se construyen edificios, estamos ahora, ya está el monopolio hecho, se construye muy poquito, 10 veces menos que, por ejemplo, cuando 2006, 2007, ¿no? Esas viviendas ahora están en el mercado, esas viviendas están en el mercado y esas son las viviendas que todos podemos disfrutarlas, ¿no? Si me está diciendo que una persona solamente puede tener una vivienda, ¿qué sucede? Si yo tengo una vivienda aquí y de repente me quiero ir a vivir a Barcelona durante 6 meses por trabajo, ¿qué tengo que hacer? ¿Vender esta y comprarme otra allí? No, el mercado de alquiler es necesario. Cuando la gente dice, no, es que el mercado de alquiler no tendría que existir. Entonces, ¿qué sucede con los estudiantes que, por ejemplo, Luis Rodríguez recibe en Salamanca? Luis Rodríguez tiene viviendas en Salamanca por habitaciones. ¿Qué sucede entonces? Aquellas personas que vienen de Andalucía o fuera de España, ¿y qué pasa? ¿Tienen que comprar una vivienda obligatoriamente en esa ciudad para estar allí 6 meses, 1 año? No tiene ningún sentido. Precisamente los inversores inmobiliarios cogen viviendas que están como la vivienda de los gatos, de los 16 gatos, ¿no? Que nos ha quedado claro que entró con un equipo de personas, no un equipo de perros, ¿vale? Nos quedó claro ahí el chascarrillo.
Quiero decir, al final esa vivienda la recuperó y devolvió 3, 4, 5 viviendas. Encima son viviendas muy chulas y tiene un equipo de personas que se dedica a reformarlas. Tiene mamposteros, tiene personas que se dedican a pintar, tiene electricistas, fontaneros. Ahí se mueve la economía. Luego todos los muebles, además trae los muebles hasta dentro de España y fuera de España, el homenaje. En fin, está moviendo la economía. Y me estás diciendo que una persona no puede tener más de una vivienda. Entonces, ¿cómo funcionamos? No tiene ningún sentido. ¿Vale? Pero insisto, bueno, a lo mejor quieres añadir algo, Luis. Te doy cargo de Es que tapado el tienes, micrófono. que tienes toda la razón del mundo. Es que, repito, yo cogería a estas personas que andan con estas leyes, lo repito, las iría a buscar a la puerta de su casa a las 6 de la mañana, que se viniesen conmigo, sobre todo en invierno, y no entremos ya, no sé si tocar el tema de la paridad, porque ya es chiscar más el asunto, pero en las obras, oye, no somos capaces de conseguirlo, ¿sabes? Porque cuando entras en una obra a las 8 menos cuarto de la mañana, te cambias, el mono está frío, fuera está helando, tienes que llevar unos zapatos que no resbalen porque el hielo está por todos lados, el viento zumba por todos los lados porque se producen corrientes entre la tabiquería, hay muchísima humedad, no acabo de ver la paridad ahí tampoco. Y toda esa gente que sufrimos y nos gusta y amamos la vivienda, yo creo que un poquito más de respeto hacia los que hacemos viviendas para que todos vivan a gusto y se generen familias y se generen negocios dentro de las viviendas, como son los Airbnb, como es despachos profesionales, tantas cosas. Yo trabajé en un estudio de arquitectura que estaba en una vivienda. Entonces, ostras, yo creo que está muy bien dar ese valor a los cocineros que molan mucho cuando cocinan, a los futbolistas, a los cantantes, todos son héroes, los médicos. Ostras, pues todos esos viven en nuestras viviendas y hemos dejado parte de nuestra vida para que esa gente viva. Tiempo que no vuelve y por eso tiene que ser gratificado, porque ese tiempo no vuelve. Escucha, a mí en una obra, perdón que corte, pero me vengo arriba. Dale caña. A mí en una obra se me cayeron 2 personas. Una estuvo 3 meses en la UBI por infringir las reglas que todos los compañeros le están diciendo no hagas eso. Se le clavaron 3 barras de trasero en el cuerpo y todos le están diciendo no hagas eso. O sea, no había un problema de seguridad, hubo un problema de negligencia. Entonces, Ya. todos los que hacemos viviendas estamos muy orgullosos de hacer viviendas, pero muy orgullosos de diseñarlas, de todo. Entonces, creo que se nos debe de poner en valor en la sociedad, porque tenemos mucho trabajo, mucho sacrificio y mucho riesgo, muchísimo. Que en el 2007, 2008 pasó lo que pasó y es que tengo que defender el mundo de la vivienda. Y sabemos todos los que estamos en el sector que hubo muchos suicidios, porque fue muy grave. Y los suicidios fueron de promotores inmobiliarios, fueron de constructores, fueron de fontaneros que le debían 300.000 euros y ya no veían futuro. ¿Entendemos lo que está pasando? Entonces, creo que la sociedad está muy bien que aplauda a los médicos, está muy bien que aplauda a los cantantes o a los futbolistas o a los de Fórmula 1. Oye, que molan, son gente que mola. Pues nosotros también molamos, que cuando viene el invierno y cae la helada, le das ahí a la calefacción, esa calefacción la hemos instalado nosotros. ¿Cómo me vengo, cómo me pongo? No, buenísimo, me encanta. Esto es un programa apasionado, joder, apasionado por el ladrillo. Bueno, siempre en tu comentario más, porque esa es la cosa, ¿no? El problema que tenemos en España en muchos temas es porque hay muchísima gente muy poco informada, desinformada, ignorante, digámoslo así. Bueno, simplemente voy a comentar. Comenta este señor, por ejemplo, porque es que son comentarios que hay que comentar para que la gente entienda y aprenda, ¿vale? Dice que, bueno, que lo que sucede en España es básicamente que es que ladrillo, y tenemos que hacer como China, que es tecnología. Lo que no sabe es que solamente el sector del ladrillo en China, supone el 20% de todo el PIB de China. En España estamos en torno al 10, el 12. ¿Qué estamos hablando? Que en China es muchísimo más grande. Pero bueno, vale, está diciendo, por ejemplo, estos son argumentos, ¿vale? Son objetivos. Pero China también es la segunda economía mayor del mundo. Estamos hablando de 20 trillones de dólares. ¿Eso qué quiere decir? El 20% por un 20, bueno, estamos hablando que solamente la economía de China es un 6% de todo el PIB mundial. Es decir, solamente el ladrillo de China es el 6% a nivel mundial. El 6%. España es el 1%, casi no llega. O sea, es solamente el ladrillo en China supone 6 veces toda la economía entera de España. 6 veces. 6 veces. Es como toda la economía de España, Australia, Rusia,
y Portugal y Grecia juntas. Solamente el inmobiliario de China. Bueno, solamente a la respuesta de que aquí hacemos solamente ladrillo y en China solamente tecnología, ¿vale? El inmobiliario de China es lo más grande que hay en el mundo. Pero bueno, siempre como dato. ¿Vale? Vamos entonces con el siguiente tema, ¿vale? Los problemas de acceso a la vivienda se ceban con los inquilinos, ¿vale? Os voy a enseñar rápidamente aquí también una imagen, pero podemos comenzar contigo, por ejemplo. Manuel, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo creo que es uno de los temas estrella, ¿no? Que más, de los que más se habla constantemente, del problema del acceso a la vivienda, tanto de compra como de alquiler, ¿no? Y todo esto viene un poco por todo lo que estamos hablando, ¿no? La falta de vivienda, la falta de oferta y la enorme demanda que hay. Eh, los propietarios, los inversores, ya no voy a decir ni los inversores, sino los propietarios que tienen alguna vivienda, pues están totalmente vendidos a nivel de seguridad jurídica y, lógicamente, el problema que tenemos de la inquiocupación y de los inquilinos morosos y de los ocupas hace que los propietarios que sacan viviendas al mercado sean muy, muy, muy cautelosos a la hora de decidirse por un inquilino. Yo ahora he sacado una vivienda al mercado, la última que he sacado, y la verdad es que he sido muy exquisito a la hora de elegir un inquilino. Y me duele decirlo. Me duele decirlo porque me llegan muchos perfiles para las viviendas a los que a mí me gustaría responder positivamente. Me llegan una familia con un niño, me llega una persona que tiene una sociedad limitada y unos ingresos que a lo mejor me crean dudas, pero le veo el entusiasmo. Me llega, en fin, una serie de perfiles a los que yo directamente les digo que no. Y a mí me duele. Me duele ya no como inversor ni como propietario, sino como persona, ¿no? Si yo estuviera más protegido, si los propietarios y los inversores estuviéramos más protegidos a nivel jurídico, pues probablemente ese acceso a la vivienda sería mucho más sencillo para las personas de menor renta o las personas de verdad vulnerables, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre con nosotros? ¿Qué ocurre con las personas que sacamos viviendas al mercado? Que además estaba escuchando a Luis y me estaba sintiendo muy identificado porque yo he estado en obra desde que terminé la carrera. Yo hice arquitectura técnica y antes de terminar, en aquellos años, lógicamente, estaba ya en obra porque había muchísimo trabajo. Y además me llevé muchísimo tiempo haciendo precisamente viviendas de protección oficial en Sevilla. Entonces, me he sentido muy identificado. Yo también he tenido accidentes. Una retroexcavadora ha cortado un cable de media en una obra mía y ha salido un volcán y hemos estado allí. He tenido accidentes graves, ¿no? Entonces, que se satanice tanto y se criminalice tanto a este sector, a mí me duele muchísimo, por lo que decía Luis, no nos valoran, ¿sabes? Hay mucho esfuerzo detrás, esfuerzo de estudio, esfuerzo de trabajo, esfuerzo de riesgo, porque cuando un inversor medio o un propietario hace una compra, está arriesgando mucho. O sea, tienes que aportar tus ahorros, tienes que pedir una hipoteca. Tienes que, digamos, adecentar ese piso, tienes que sacar al mercado una vivienda. O sea, el riesgo es enorme, pero el mérito no se valora. Entonces, me parece que el satanizar al inversor, al constructor, al promotor, es una medida, o sea, es un acto populista, ¿no? Porque desde hace muchísimo tiempo se está criminalizando porque ellos no encuentran la solución. Entonces, como ellos no encuentran la solución, ellos no pueden asumir la responsabilidad. No pueden asumir la responsabilidad se la tienen que mandar a otros. Entonces, en este caso, nos la mandan a los pequeños propietarios, a los inversores, a los constructores, a los promotores, y me parece muy, muy lamentable y muy triste porque yo he vivido esta profesión desde muy temprana edad. Primero en la obra como jefe de producción y como jefe de obra, y después como inversor. Tengo viviendas, apartamentos turísticos y aquí en Sevilla nos están acribillando. O sea, nos están acribillando. Después el tema de los inquiocupas, ¿no? O sea, ya te lo vuelvo a repetir, si yo tuviera garantías jurídicas, garantías legales de que a mí me entra una persona en la vivienda, me deja de pagar, y no te voy a decir en un mes, pero en 3 meses está resuelto el tema y sale y entra otro, yo esa vivienda se la concedería a la persona con la que más empatice, que me parece que la necesita más. Se lo daría a esa señora que viene con 2 niños, o se la daría a ese autónomo que me presenta sus ingresos y no me da miedo, porque sé que en el momento que fallen van a salir. Entonces, estas medidas de protección al que lo hace mal, o sea, al que deja de pagar, al que ocupa,
lo que hace realmente es ir en contra de ellos mismos, de la gente que necesita vivienda. Va en contra de los desfavorecidos, porque los propietarios nos volvemos más quisquillosos. Exigimos más garantías. Hay muchísimos propietarios que no sacan viviendas al mercado. Esas viviendas están cerradas por miedo a que se la ocupen, por miedo a que haya un impago. Entonces yo creo que el gobierno está haciendo absolutamente todo lo contrario que tiene que hacer. O sea, si nos diera seguridad jurídica, habría más oferta y la oferta haría que bajase los precios ante la demanda que hay. En fin, todo me parece un poco un sinsentido. Yo creo que si esto se hiciera simplemente con sentido común, si se tomasen las medidas que se tienen que tomar simplemente apoyándonos en el sentido común, todo iría muy bien, pero es que no tiene sentido nada de lo que hacen. Nada, absolutamente ningún sentido. Y cuando comentas eso, yo también me gustaría ayudar a las personas que más lo necesitan. Lo que cuando tú haces eso, y fíjate, yo ahí sí que te diría 3 meses, aún así me parecería mucho tiempo. Yo te diría que en pocas semanas, en pocos días, porque realmente ahí es de Pero los aprovechos. comparado con que Dejemos con estén los 2 tiempos. años de No, no, por litigio, supuesto. por favor. 100%. Y 5 y 6, absolutamente, sí. absolutamente. 3 meses ya sería un buen paso adelante, efectivamente. Sí, sí, Manuel. La cosa es que al final se aprovechan y al final, ¿qué vas a decir? Te vas a poner más quisquilloso, me encanta la palabra, porque es eso, al final vas a pedir más garantías. Ya no vas a pedir un mereciazo, vas a pedir 2 y 3, que es el máximo que puedes pedir. Incluso muchas veces puedes decir, oye, y el seguro de impago, como tú eres el riesgo, lo vas a costear tú. Y además también te va a pedir un aval. No, pero si yo doy muy bien con mis ingresos, ya, pero por si acaso, ¿entiendes? Y como no hay vivienda, pues muchos tienen que pasar por el aro. Yo lo siento mucho, pero muchas veces tenemos que ser muy quisquillosos. Juanjo, Pues me ha encantado lo que ha dicho Manu. Y ahí se me ocurre pues una cuestión. Bueno, yo en la agencia recibimos, sí que es un problema real el acceso a la vivienda. Todos los días entran literalmente por la puerta entre 2 y 10 personas buscando un alquiler y muchas veces incluso desesperadas, ¿no? Y el propietario muchas veces dice que no a muchas personas que realmente lo necesitan porque simplemente tengan un niño pequeño. Como está protegida esa vulnerabilidad que, que ha alarmado a tantos propietarios, pues están limitados. Respecto a lo que decía, sí que me parece muy interesante el añadir que si hicieran las cosas al revés, es decir, que favorecieran más la seguridad jurídica, no solamente aumentaría la oferta y seríamos más condescendientes los que somos propietarios para personas que son desfavorecidas pero que no nos puede resultar perjudicial para nosotros, sino que también que educaríamos más a la sociedad. Porque si sabes que vas a entrar y lo haces mal, te mandan a la puta calle hablando claro, no te lo planteas. En cambio, si sabes que estás protegido por el gobierno, si eres un niño que ocupas y intentas aprovecharte del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio de otra persona, no pagando el alquiler o siendo un desastre, dejando la vivienda hecha una mierda, literalmente no estamos educando a la sociedad, o la educas en la dirección contraria. Entonces, ya no solamente lo están haciendo los gobernantes al revés, estrangulando la oferta de esta manera y desfavoreciendo a los más necesitados, sino que también están deseducando y formando una, una sociedad del mínimo esfuerzo, de que me lo van a dar todo solucionado y de que el malo es el que tiene algo. Y luego, por último, me gustaría contar una historia mira, yo respecto a lo que decía también compañero antes, defendiendo a los promotores, constructores, que es una profesión preciosa, a mí me encanta, y cuando hago cobra una reforma, la verdad que me lo paso en grande, a pesar de todas las penurias que tiene que pasar uno y todos los trasiegos con el personal, las faltas de asistencia, etcétera. La última que transformé un local que llevaba 25 años cerrado, le he transformado en 5 mini apartamentos. Ahí viene también, eso no lo va a hacer el gobierno, no va a nutrir de 5 mini viviendas al mercado, cosa que hacemos los particulares o las empresas que lo hice a nombre de la sociedad en este caso. Y había una persona de confianza del bar de al lado que me dijo, Juanjo, ¿no tendrás una habitación o algo para un conocido, un amigo? Bueno, pues esta persona, este conocido amigo, estaba rozando la exclusión social, con unas limitaciones económicas bastante gordas. La verdad que yo no le quería como inquilino, te soy sincero, cumplidor. Pero finalmente, no sé por qué, un día pasé por la puerta de la obra y me encontré con él, con su amigo. Y dijo, ¿esto es lo que vas a promover? Digo, sí. Se lo enseñé y ese hombre, aparte de tener necesidades, de estar en exclusión social, le falta un brazo, o sea, la verdad que es un perfil que inicialmente pues no te gusta. Y más cuando entra a la obra y dice, bueno, esto lo estás haciendo para ganar dinero.
Digo, bueno, te voy a matizar. Mira, esto lo estoy haciendo para otorgar el privilegio de vivir, porque muchas veces es un privilegio vivir en un sitio como este, hoy día con la escasez de vivienda que hay, para unas personas. Y en consecuencia, o sea, la causa es que viva la gente y la consecuencia va a ser que yo seguramente tenga un beneficio económico. Si no, no lo estaría haciendo. Bueno, finalmente, para acabar esta historia, es un gran amigo, esta persona, vive ahí, lleva ya casi un año, está enormemente agradecido y le ha cambiado el chip de ver a una persona que está promoviendo, que está sacrificando y que está invirtiendo como un especulador, entre comillas, porque hay especulación de la que nos venden demonizada y la especulación normal, a ser una persona que ve cómo después de una inversión, ve que tiene una vivienda digna, ve que es feliz en su vivienda, ve que se le ha dado la oportunidad que de otra manera no se le habría dado una persona a la que él consideraba pues ese malo capitalista y ese que él veía con otros ojos. Entonces, bueno, me estoy enrollando igual un poquito más de la cuenta, Sandy, pero quería contar esa pequeña historia para esas personas que se sienten a lo mejor identificadas con esa exclusión y esos malos que estamos haciendo casas para los demás y invirtiendo nuestro dinero y arriesgando y exponiendo tanto dinero, tantísimo dinero en el camino y ahora aportando tantísimo dinero en impuestos que nos están cada vez más crujiendo en impuestos. No, absolutamente, no, te lo agradezco. Y esa historia me ha gustado por el hecho de que has inspirado a esa persona a cambiar el chip, que eso es lo importante, la has hecho despertar. Sería una persona desinformada. Desinformada es cuando quiero decir ignorante, pero lo digo de una manera un poquito elegante, ¿vale? Por el que no se da cuenta de lo que nos estás escuchando. ¿Vale? Luis, vamos a escucharte. Bueno, pues mira, yo lo que te quería comentar, varias cosas. La primera, creo que con este tipo de leyes, lo primero, bueno, decirte que tanto lo que ha dicho Manu como Juanjo estoy absolutamente de acuerdo y no lo voy a repetir, pero vamos, tienen toda la razón del mundo. Pero con estas iniciativas lo que están generando es una fábrica de personas vulnerables, por dos sentidos. El primero, porque el ser humano necesita tener retos. Si se lo pones todo fácil, al final bajan el pistón. Yo siempre le digo a mis hijos, apuntar al 10, que os vais a quedar en el 8, que como apuntéis al 6, a lo mejor viene un cate. Entonces, en la vida hay que luchar y trabajar y generar tus propios ingresos. Si tú de repente encuentras que el papá Estado te ampara, te ayuda, bueno, no pagues, no pasa nada, pues al final el pistón se va bajando. Donde tenías que conseguir un valor 8 o 9, al final te quedas en un 6 y 6 ya sabemos que va a haber X circunstancias que va a ser un suspenso. Entonces, estas personas se agarran a esa facilidad, a esa gratuidad, a esa situación vulnerable y al final se convierten en personas que terminan viviendo de limosna y sin un aliciente ni personal ni social. Entonces, el segundo caso, el segundo tema de personas vulnerables, pues ha sido un chico medio, bueno, más o menos cercano a mí, que tenía una vivienda en Salamanca, trabajaba en un banco en un puesto muy normalito, le sale trasladarse a Madrid, dice, bueno, pues me voy a Madrid, allí alquilo una vivienda, no alquilo una habitación, que es carísima en Madrid, alquilo una vivienda, bueno, porque voy a dejar prácticamente todo el sueldo, pero bueno, la de Salamanca la voy a alquilar y la alquiló. Y dijo, bueno, por la de Salamanca más o menos me cubre la hipoteca y yo con medio sueldo me pago la vivienda, tengo un buen sueldo y con el otro resto vivo. ¿Qué pasa? Que la persona que deja en Salamanca se declara vulnerable. Resulta que este chico iba a decir una palabra de eso que se suele decir con pelos en determinado sitio, le dejan de pagar el alquiler, tiene que hacer frente a la vivienda de Madrid, tiene que hacer frente a la hipoteca de Salamanca y esa persona con un buen sueldo se tiene que convertir en vulnerable y venir con las orejitas para abajo a casa de sus padres que la acojan. Y estoy hablando de una persona cualificada que trabajaba en un banco. Por eso estoy diciendo que estamos creando una fábrica de vagos, de vulnerables, de... Esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así. A las personas hay que ayudarlas, pero enseñándolas a pescar, no regalándole pescados todos los días. Si una persona que deja de pagar una vivienda y no pasa nada, entonces yo entro en un supermercado, cojo la Coca-Cola, el pan
y el kilo de filetes de ternera, y como es para comer que lo necesito, tampoco pasa nada. O se baja un señor del coche, me monto en su coche, es que yo lo necesito, soy vulnerable, tampoco pasa nada. O sea, no pasa nada. Claro. Hay una Hablamos un situación. poquito. Ujú. De adelante. Digo y ya remato. Hay una situación cercana a mí de una persona que económicamente, bueno, pues va muy normalita, y como va muy normalita, que no va mal, no tiene acceso a determinadas medicinas. O sea, que se las tiene que pagar. Como siga pagando esas medicinas, va a terminar siendo vulnerable. Lo van a conseguir. Lo van a conseguir. Luego ya se las darán gratis. Ese es el resumen. Absolutamente. Piensa, me ha gustado cuando has dicho lo vulnerable, es una fábrica de vulnerables. Cuando dicen, no, es que es vulnerable, venga, le damos la vivienda. Otro vulnerable, le damos otra vivienda. Se puede estar años sin pagar. ¿Por qué entonces no vamos un pasito para atrás? Porque no he oído a ningún político decir, vamos a acabar con el número de vulnerables dándoles formación, vamos a enseñarles finanzas, vamos a coger voluntarios de gente que sepa finanzas y vamos a obligarlos, por así decirlo, vamos a dejar a que tengan todos los días una hora o todas las semanas X número de horas. Vamos a enseñarles finanzas, vamos a enseñarles desarrollo personal. Algo que Juanjo, por ejemplo, le encanta, Juanjo García. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Eso no lo escucho, ¿verdad? Porque eso requiere un sacrificio, requiere una formación. Y no es porque no haya medios para hacerlo. Claro que habría medios. Lo que pasa es que no interesa acabar con el número de vulnerables. Porque entonces harías a las personas conscientes de que los están engañando desde que son pequeñitos, desde que nacen. Y eso es lo que no interesa. Es mejor tenerlos en esa Matrix, es mejor tenerlos en esa cueva de Platón, es mejor tenerlos con los ojos tapados y así podemos hacer con ellos todo lo que queramos y más, ¿no? Nadie se plantea muchas cosas y precisamente es lo que pretendemos con este programa, con Manuel Molina, con Juanjo García, Luis Rodríguez, con Gregorio Esteve, también con Sergio Gutiérrez y con Antonio Con. Es lo que pretendemos, ¿no? Abrir también un nuevo mundo, es decir, esta es la realidad. O si no, al menos estamos un poquito más cerca de la verdad, porque hay muchísimas cosas que, como yo suelo decir, si no nos gusta lo que vemos, imagínate lo que no podemos ver. Probablemente esté mucho más podrido. Ahora bien, sí que es cierto que financieramente hablando podemos sacar cosas adelante, ¿vale? Bueno, deciros que con respecto a lo que acabáis de comentar, 100% de acuerdo, simplemente añadir una cosa más. Esta gente con la huelga de alquileres, estos inquilinos vulnerables o los que se hacen llamar vulnerables, que eso simplemente es una norma que se ha sacado de la manga, que mañana lo pueden subir, lo pueden bajar, es decir, es un real decreto, no tiene más que eso, se están tirando cantos contra su propio tejado, porque como baja la oferta, los precios suben. Ahora somos más quisquillosos, como bien decía Manu, con lo cual vamos a pedir más requisitos. Yo, mira, al último, que será alquilar una vivienda, 3 meses, una persona con muy buenos ingresos. Hasta la fecha, la persona con mejores ingresos que he visto como inquilino. Le he pedido 3 meses, ¿vale? El obligatorio y los otros 2 complementarios. Le he pedido un aval, que no tenía sentido pedir, pero se lo he pedido. Y le he pedido la semana que había en curso, que era la última semana del mes, más el mes siguiente. Al final ha tenido que desembolsar 6.000 euros. Simplemente como apunte, 6.000 euros. Y dices, joder, qué tío. No, qué tío, no. Es que si tú te quedas ahí porque tienes niños y al final te lo he alquilado con niños, al final el que se la mama soy yo. ¿Vale? Incluso aunque haya seguro del alquiler, y es un seguro de alquiler indefinido. Es decir, en teoría te cubrirían per secula seculorum, pero por si acaso. Entonces, si aquí el objetivo es muy simple, da más oferta y darle el poder al inquilino. Es decir, que no sea que tú le das una casa que sea muy normalita tirando a mala y la gente se pelee por ella, sino que sea al revés, que como hay tanta oferta, nos tengamos que pelear entre los propietarios, entre los inversores, para ofrecer la mejor vivienda posible e incluso que haya una guerra de precios. Ese sería lo mejor, ¿no? Sería el escenario ideal, en el que lleguemos nosotros y digamos, imagínate, llega Luis y oferta su pedazo de casa, y yo oferto una un poquito mejor con una habitación más. Y llega Luis y dice, ya, pero la mía tiene ascensor y te voy a bajar 100 euros. Y me viene otra vez el inquilino, es que me da esto, venga, te bajo 50 euros, venga, firmo. Y al final es así como vas a ofrecer las mejores viviendas, mucho más eficientes desde el punto de vista energético, mucho más bonitas, mucho más atractivas. En fin, es así entonces como los propietarios se pondrían en el chip de tenemos que ofrecer la mejor vivienda, no ofrecer cualquier vivienda. Es así como se posicionaría el mercado, pero
Insisto, es porque no interesa, no es porque los políticos no se den cuenta de lo que hay. ¿Vosotros pensáis que triplicando el número de asesores no hay ninguno que tenga media neurona para pensar lo que estamos diciendo aquí? Pensarán hasta mejores cosas que nosotros en muchos casos. Pero es a propósito todo esto. Quieren que haya un problema, porque de los problemas se pueden capitalizar. ¿Qué pasa ahora con lo de los aranceles de Trump? Que es simplemente un show que estamos viendo. Lo único que quieren al final es presionar a la Fed para que baje los tipos de interés, inyectar liquidez en el mercado porque tienen que pagar 8 trillones de deuda. Simple y llanamente. Entonces, lo que estamos presenciando continuamente son teatros. Pero llega Sánchez y ¿qué dice? Vamos a la maquinita 14.000 millones por el tema de los aranceles. Pero si todavía no hemos visto los efectos. O sea, son siempre excusitas que cale la narrativa para darle el beneplácito de que inyecten dinero a la economía. Y ese dinero luego no llega a las calles, señores, no llega ni a las carreteras ni a la sanidad. Mucha parte, como he dicho antes, quien reparte se lleva la mejor parte. ¿Vale? Nos entendemos ahí. Vale. Vamos entonces con el último tema, ¿vale? Hacemos una reflexión y podríamos cerrar el primer episodio, ¿vale? Que yo creo que va bastante bien. Tenemos ahora mismo, hemos llegado a las 170 personas que tenemos conectadas. Yo creo que está muy bien para ser el primer episodio, ¿vale? Y veo que están dejando mucho comentario y está gustando la cosa, ¿vale? El último, ya lo hemos ido comentando, pero a ver que me gustaría escuchar vuestro punto de vista, ¿vale? El tema es, desmintiendo, los inversores inmobiliarios son especuladores y el gobierno es el salvador. Vamos allá, Manu. Bueno, es otra vez volver al mismo tema, ¿no? Los Sí. inversores no son los especuladores. Los inversores y los propietarios que tienen viviendas que sacan al mercado son la solución. Hasta que el gobierno no haga su trabajo, hasta que el gobierno no saque vivienda de protección oficial, pero vivienda de protección oficial de verdad. Porque, como te decía antes, como os decía antes, yo las viviendas de protección que he hecho, yo no le veía mucha diferencia con las viviendas de renta libre. Nosotros hacíamos viviendas, y te estoy hablando del 2000, entre el 2005, 2006 aproximadamente, hice yo muchas viviendas de protección oficial para la empresa de Sevilla, para Envisesa, y yo recuerdo que en aquella época el que optara a una vivienda que primero le tenía que tocar, ¿no? Era un sorteo, y para poder entrar en esa vivienda tenía que tener unos ahorros de 30.000 euros, ¿eh? Y estoy hablándote de hace ya muchísimos años. Hoy en día el VPO medio está en torno a los 200.000 euros. Y el ahorro que tiene que tener una persona, una familia, una pareja para entrar en un VPO actualmente es muy grande. O sea, quiero decir, el problema no es que se hagan viviendas de VPO muchas o pocas, el problema es que la vivienda de VPO es inaccesible de igual manera. O sea, una pareja joven necesita muchísimo ahorro y eso es lo que lastra actualmente a las personas a tener que irse a alquileres que son caros, por lo que estábamos hablando, por el tema de la oferta y la demanda. La gente no puede comprar, pero no puede comprar porque necesita un ahorro enorme para poder entrar. Entonces, ¿qué ocurre? Como no tiene ese ahorro enorme, porque ni las viviendas de renta libre ni las viviendas de VPO son económicas, y los bancos te van a dar un 80% o en algunos casos más, pero te van a dar un 80% como norma general, necesitas un ahorro muy potente. Y la gente, con los impuestos que pagamos, con la inflación que tenemos y con el sistema actual en el que vivimos, ¿no? La gente no puede ahorrar, entonces no pueden comprar. ¿Qué pasa? Los alquileres es la única opción. ¿Por qué? Porque no tienes que desembolsar 30, 40 o 50.000 euros para entrar a comprar una vivienda. ¿Qué ocurre? No hay oferta tampoco de alquiler, y entonces como no hay oferta de alquiler, los precios suben. En el momento que el gobierno hiciera su trabajo, el gobierno o el que venga o el que estuvo anteriormente, me da exactamente igual. En el momento que un gobierno haga su trabajo y saque viviendas de protección oficial, pero de verdad, poniendo ellos la carne en el asador y no derivándoselo a las constructoras o a las promotoras que se rebajen el beneficio industrial, porque al fin y al cabo una constructora, una promotora, si hace una promoción de 100 viviendas y le va a costar a lo mejor, ¿qué te digo yo?, 12 millones de euros y va a tener un beneficio de 4 o 5 millones y está pagando por impuestos lo más grande, no puede abaratar esos costes, ¿no? Entonces, si no hace el gobierno su trabajo, que es sacar vivienda de protección oficial, pero de protección oficial de verdad, pues el problema va a seguir exactamente igual. Entonces, ¿qué ocurre? Que los promotores, perdón, los inversores medios, el pequeño promotor o la familia que tiene una vivienda o tiene dos, somos parte de la solución. No somos el problema, no somos unos especuladores. Además, ¿qué ocurre? Cuando un inversor compra una vivienda para sacarla al mercado del alquiler, como decía antes, está arriesgando mucho. Pero normalmente está sacando viviendas al mercado que no saldrían si no entrase esa persona a sacarlas. Son viviendas que están en malas condiciones, como decía Luis, que si ocupa, que si gatos, que si no sé qué, que si, en fin, son viviendas que están en malas condiciones. Entonces, entra un inversor
ya sea un inversor potente, o sea un inversor medio, o sea un inversor que empieza en esto, entra, arriesga, arregla, hace una reforma, hace una obra, está moviendo la economía, porque las empresas constructoras que entran a reformar esa vivienda están cobrando dinero, están entrando a trabajar. El pintor que entra en la vivienda que se está reformando está entrando al mercado laboral. Las empresas de muebles están vendiendo muebles para esa vivienda. O sea, la economía se mueve y la mueven los pequeños inversores, no la mueve el gobierno. Entiendo que es muy complicado bajar el precio de una vivienda porque los costes son los que son. Y ni las promotoras ni las constructoras van a trabajar gratis, porque lo voy a repetir, nadie trabaja gratis. Esto no es una ONG. Pero ¿qué ocurre? Sí entiendo que podrían hacer algo más por parte de ellos. En vez de tantas ayudas absurdas, pues ese dinero meterlo realmente en vivienda de protección oficial para de verdad sacar viviendas que sean asequibles para la gente. Y si es complicado sacar viviendas para la venta, porque es complicado, como digo, porque los costes de construcción son los que son y los costes del suelo, que son otras, son los que son, sí podrían sacar viviendas en alquiler social. Eso sí lo podrían hacer. Porque tú puedes sacar, como gobierno, tú sí puedes construir y sacar esas viviendas a un alquiler mucho más razonable, porque tú no tienes que rentabilizar eso mañana ni pasado. Tú tienes muchos años como gobierno, como país, para sacar esa rentabilidad. Un inversor pequeño, un inversor medio, normalmente nos metemos en viviendas lo más económicas posible, las adecentamos, porque ahí está la rentabilidad. Pero el gobierno sí puede sacar viviendas sociales de alquiler. Entiendo que esa sería una solución. No viviendas de protección oficial para la venta, porque como te digo, los precios de construcción son los que son y nadie va a trabajar gratis, pero una vez que están construidas y hayas pagado a los promotores, y hayas pagado a los constructores, puedes sacar esa vivienda un poquito más económica a nivel de alquileres. Sí, muy buenos comentarios, Manu. Y fíjate, un tema que yo siempre tengo que comentar. Lo primero es, has dicho que no somos ONG. Yo pienso que las ONG son las primeras que no trabajan gratis. Eso os lo digo. Las ONG son las primeras que no trabajan gratis. Ahí tenemos el ejemplo que hemos planteado antes, ¿no? Y bueno, y luego simplemente habéis visto esa subida del salario mínimo tal. ¿Qué sucede con eso? Eso precisamente lo que está diciendo es que ese obrero que tú tienes ahí en nómina o de esa empresa, ¿no? Para construir una vivienda, para reformarla, me está diciendo que tanto la reforma como la construcción de esa nueva vivienda va a salir más cara, solamente por el hecho de que cada hora de ese trabajador vale más. Eso luego al final se tiene que repercutir en algún sitio, porque evidentemente esa empresa constructora no va a decir, bueno, no pasa nada, yo absorbo esa hora por trabajador, esas cientos o miles de horas que requiere todo este edificio, yo lo absorbo. Pues vale, pues harás esta obra, la siguiente no la vas a hacer porque no te va a salir a cuenta o porque te va a decir por tu cuenta de negocio, ¿no? Tu cuenta de resultados, el banco te va a decir, no te voy a dar financiación porque no tienes un buen negocio, no tienes un buen modelo de negocio, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Y cada vez que le dan a la maquinita, la inflación lo que está haciendo es que cada ladrillo, cada paquete de cemento, todo vale más dinero, cada bloque de cualquier cosa, ¿no? Entonces, al final, todo eso se tiene que repercutir al fin y al cabo en el precio de la vivienda. Y el valor de referencia es otro tema también. Porque si el valor de referencia ahora va por encima y tú vas a pagar un 10% por esa vivienda nueva, vas a pagar más también, ¿no? En fin, el objetivo de los políticos no es solventar el problema de vivienda, es perpetuarlo. Juanjo, ¿qué nos dices? Pues efectivamente, hombre, ya hemos redundado mucho en todo este tema, en la solución, en que no somos el problema las personas que estamos nutriendo al mercado de más oferta, y está claro que hay un plan maquiavélico aquí para que esto sigas, porque medidas hay, dinero hay y ideas seguro que las hay, pero no quieren. ¿Cuál es su plan? Bueno, pues igual tener a la gente así en esa confrontación unos contra otros, es como la historia de las hormigas, ¿no? Que la habréis escuchado, ¿no? Y si metes en un bote, en un tarro, hormigas negras y hormigas rojas, están ahí tranquilitas, conviviendo. Si tú agitas el tarro, se empiezan a matar entre ellas. Y por eso hay guerras ahora entre hombres y mujeres, siempre lo ha habido, ¿no? Entre empleados y jefes, entre ahora inquilinos y propietarios. Han agitado el tarro, ¿no? Para que nos confrontemos. Y eso tiene una finalidad para ellos, que es sacar el voto, ¿no? Imagino que serán otros más elaborados seguramente con todas esas mentes. Entonces, bueno, yo desde aquí por añadir algo diferente, añadir que el mercado todavía está favorable para que podamos seguir invirtiendo, que no van a poder con nosotros, que lo que queremos es seguir nutriendo de viviendas al mercado. Por supuesto, la causa es
que se necesitan y que es una cosa bonita dar a la gente una vivienda, y la consecuencia es tu beneficio, que puede que le tengas o puede que no, puede que te des una buena hostia económica como me pasó a mí y te arruines. Pero el mercado nos necesita, el mercado requiere del inversor. Y todas esas personas que creen que es el enemigo van remando en su contra, tirando piedras a su propio tejado y tarde o temprano se van a dar cuenta. Porque si realmente tienes un problema de falta de vivienda, esa persona que tiene realmente un problema de falta de vivienda, al final va a abrir los ojos y se va a dar cuenta de que el gobierno no me salva el culo. Por mucha manifestación, por mucho que esté chille a los cuatro vientos de que tengo que dar una patada en la puerta, eso pues para ese otro tipo de persona. Pero yo, que soy, voy a matizar la palabra ignorante. Todos somos ignorantes, pero en distintos temas. Todos somos ignorantes. Yo el primero. De estas personas que no tienen este punto de vista y que yo las he llamado antes cariñosamente ignorantes y que se ven manipuladas y que votan a este tipo de partidos, porque la forma va a ser cambiar. Primero, cambiar ahí. Entonces, cambiar ese voto, no hago aquí ni que en político, porque yo para eso no estoy, y seguro que a lo mejor entra otro de derechas y a lo mejor lo hace peor. Entonces no vamos a hacer aquí campaña de ningún tipo, simplemente campaña para el sentido común, para la coherencia y para un razonamiento lógico de lo que se necesita en la sociedad ahora mismo, que son más viviendas, y nosotros estamos para nutrir al mercado de más viviendas para esos inquilinos necesitados. Genial. Luis, Bueno, pues lo primero es decir que me ha encantado lo que acaba de decir Juanjo, también, por supuesto, lo de Manu. Y no estamos hablando de colores políticos, porque el problema de la vivienda se lleva arrastrando muchos años y han pasado muchos por el gobierno. De unos colores, de otros, unos presidentes y otros, y ninguno ha hecho nada. Al contrario, ha venido disminuyendo el tema de vivienda pública. O sea, pero desde hace décadas, décadas. Es más, desde que hemos entrado en democracia. O sea, así de claro. Ahí están las estadísticas. La caída ha sido hacia abajo. Entonces, vamos a ver, me quiero meter en dos temas. Lo primero, está muy bien, estamos hablando de la dificultad para el acceso a la vivienda, porque está muy cara. Claro que está cara. ¿Cómo no va a estar cara? Si cada vez hay más exigencias a la hora de construir, queremos viviendas eficientes, viviendas mucho más grandes, y claro, el hacer una vivienda eficiente es muy bonito y muy bueno para el planeta y para el consumo y para el recibo del gas a final de mes. Eso es buenísimo. Pero el sobrecoste que lleva una vivienda de estas características, la gente no se ha parado a pensar. Mira, te hago una comparación. Si intentamos construir a día de hoy con los sueldos de hoy una vivienda de los años 60, costaría un tercio de lo que cuesta construir una vivienda actual. ¿Por qué? Pues por muchas cosas, evidentemente. No llevaba ascensor, no había una aerotermia, que mola un montón, pero es que una caldera de gas hace muy poquitos años eran 600 euros, ahora ya te metes con 1.500, 2.000, pero es que una aerotermia, al final entre pitos y flautas, te vas a 30.000. Y eso es muy bonito y es muy bueno para el planeta, pero lo paga el que firma la escritura, ¿o no? Entonces, ese es un problema y no se está hablando de ello. Que sí, que yo quiero viviendas más dignas y más bonitas y más tecnológicas para todo el mundo, por supuesto. Y que todo el mundo tenga un Mercedes en la puerta y la nevera llena de jamón y chorizo de Guijuelo, ¿vale? Pero que eso todo es muy bonito, pero estás ganando para poderlo pagar, que esa es otra, porque todo eso lo tiene que pagar el cliente, el comprador, con sus horas de trabajo. ¿Qué tiene que pagar? Las horas de trabajo de toda esa gente, del que ha fabricado la aerotermia, del que ha amasado el cemento, del que ha colocado los ladrillos. Y contra más ladrillos y más cerámica cara lleve, más vas a tener que pagar. Me explico. Ahora mismo se está construyendo a 1.400 euros el metro cuadrado. Cuidado, que antes de la pandemia estábamos en 650. Algo ha pasado. Algo ha pasado. Si quieres saber lo que ha pasado, vete a Mercadona, que te lo cuentan, ¿no? Ahí te lo cuentan lo que ha pasado. De lo que me costaba a mí llenar el carro, que eran unos 220 euros, hago la misma compra. Ahora ya que me estoy metiendo en 400 euros cada vez que voy a Mercadona para la compra familiar, algo ha pasado. Entonces con la vivienda ha pasado también igual. Es que es igual, va paralelo todo. Entonces, además de eso, nos metemos en otro campo. Antes una vivienda en los años 60, es verdad, era menos digna, vale, ahora es muy digna. ¿Por qué? Porque tiene su plaza de garaje, o dos. Incluso hablo de protección oficial,
tiene su plaza de garaje, tiene sus superficies comunes, tiene su trastero. Y claro, una vivienda de 3 dormitorios se te va a 100 metros, 110 construidos a nada. Si a eso le sumas el trastero, si le sumas la plaza de garaje, que también es obligatoria, te vas a 150 o 160 metros cuadrados construidos. Y lo tiene que pagar ¿quién? El que vaya a vivir ahí, sea de protección oficial o no. Entonces, si una vivienda con 150 metros cuadrados lo multiplicamos simplemente por los 1.400 que cuesta el metro cuadrado construido, no hablo de licencia de ayuntamiento, no hablo de arquitectos, no hablo de aparejador, no hablo de otros gastos. Solo la construcción. Se te ponen 220.000 euros. Una vivienda que mola un montón, porque tiene muchas cosas, pero sí hay que pagarlo. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces, yo veo el problema que también hay que explicarlo. Es muy difícil comprar una vivienda porque vale mucha pasta, sí, pero también un Ford Fiesta de los de mi época, de cuando salió el Ford Fiesta, valía 280.000 pesetas. Y ahora un Ford Fiesta se te va a 30.000 euros. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, primero, que lleva muchísima más tecnología y bueno, que las cosas han subido también, el acero vale más y tal. Entonces, es muy fácil culpabilizar al de siempre, que lo hemos dicho todos los compañeros, pero esto está como está por algo. Porque en los años 60 una empresa constructora, una empresa promotora ganaba un 15%, ahora andan con un 5%. Entonces yo creo que debíamos de mirarnos un poquito nuestro propio ombligo. No, buenísimos comentarios. Oye, es un placer estar aquí. Un aplauso a todos. Luis Rodríguez, Juanjo, Manu, de verdad, por este lado. Manu, de verdad, que vaya comentario, vaya reflexiones y 100% de acuerdo con todos. Al fin y al cabo, como bien has dicho, en el tema de, por ejemplo, cada vez que vas a hacer la compra, ahí te lo explican, también con los materiales, el precio por construcción. Esto, bajo mi punto de vista, es una... Sabéis también, ya que comentaba antes Juanjo, la fábula, por ejemplo, de las hormigas, ¿no? Cuando agitabas el tarro. Esto es igual que la de la rana. ¿Conocéis la de la rana, no? Que se está cociendo, se está cociendo, está cociendo. Y dice, no pasa nada, está calentita, está bien. Yo cuando quiera salto. ¿Qué sucede? Que cuando quieras saltar, ya no hay quien te menee de ahí porque estás derretida, ¿no? Lo que estamos ahora mismo, estamos siendo víctimas de una extracción de riqueza. La inflación es un impuesto, iba a decir inculto, oculto para los incultos, te diría, pero realmente es para todos. Es para todos. La inflación es un impuesto oculto. Lo que pasa es, ahí está tu arte. El arte de ser capaz de invertir y tener una rentabilidad superior a esa inflación, ¿no? Entonces, cada día, me da igual lo que ganes, cada día puedes comprar menos cosas que el año anterior, que el día anterior, ¿verdad? Y ahí es donde están jugando. Porque una persona que sea multimillonaria, una persona que tenga 100 millones de euros de patrimonio, esa persona le da igual que suba al Mercadona de 200 a 400, le da absolutamente igual. Pero una persona que después de impuestos, ojo, después del coste de empresa, que son 4.000 y le llegan 2.000, esa persona le va a costar más el carrito, le va a dar por saco de pagar de 200 a 400. Ahí está el arte de invertir, para que precisamente tú seas capaz de, insisto, la inflación es un ataque de los gobiernos y las élites contra ti. Simple y llano, ¿eh? Estoy convencidísimo de ello. Entonces, bueno, simplemente ya para contestar a esta pregunta diría, bueno, que los inversores inmobiliarios son especuladores. Vale, pues simplemente a todos aquellos que lo digan, simple y llanamente, no vayas de alquiler, compra tu propia vivienda. Simple. Y si tú no puedes comprar tu propia vivienda, como decía un político antiguamente, si tú no eres capaz de comprar vivienda y no hay vivienda, culpa al gobierno. No culpes a nadie más. Culpa al gobierno. Porque tú lo que no puedes pretender es, si vas de alquiler, poner tú las normas de una casa que no es tuya. En mi casa yo pongo mis normas. Lo que pasa es que ya estamos en un momento en el que cualquier persona puede decir que es que yo en tu casa, que su casa es que ahora 50% de descuento, que si vamos a dejar el alquiler el mismo precio per secula seculorum, como esas viviendas de renta antigua. En fin, ¿y quién es el especulador? Nosotros ya lo hemos dicho hoy, ¿vale? No me quiero repetir más. Lo simplifico. Cada persona aporta valor, rescata una vivienda, le da valor, la devuelve al mercado. Comentaba antes por aquí, no, la persona que le da valor a una vivienda es la que vive en ella, es la que le da vida. No, evidentemente no. Vale, te doy una casa, compra una casa con ocupas y te dejo que te metas, a ver si, pero tú la pagas, ¿vale? A ver si tú le das vida o no le das vida, o te la quitan, ¿vale? Entonces, ¿quiénes son especuladores? Los que hacen algo y obtienen una rentabilidad por todo su trabajo, sacrificio y riesgo, que muchas veces si lo haces como persona física, estás arriesgando tu patrimonio presente y futuro tuyo y tu familia, o comunidades autónomas que ponen el cazo de lo que tú te gastes un porcentaje. Esos son los verdaderos especuladores. Los que sin hacer nada se lo llevan todo. Esos son los inversores malignos, maquiavélicos, porque no hacen nada y se llevan mucho más que tú.
porque muchas veces cogen esa vivienda y la alquilan. Tú pagas la hipoteca, tú pagas todos los gastos y ellos poniendo cero la realquilan. Eso es una rentabilidad infinita, ¿vale? Vale, no voy a comentar más, simplemente ya para acabar, una reflexión final de 30 segundos, un minutito de cada uno y cerramos. Venga, Manuel, vamos contigo. Bueno, pues yo creo que, bueno, lo que hemos dicho, estoy de acuerdo con todo, por supuesto, y creo que no es que la vivienda esté cara, está caro todo, lo hemos estado hablando, ¿no? Entonces, el problema no es que la vivienda esté cara, que lo está, el problema es que la capacidad de ahorro y los sueldos de los españoles, pues no va acorde a las subidas que hay de tanto de impuestos como de precios. Entonces, hasta que no se hagan políticas que favorezcan la industria, que favorezcan el emprendimiento, que favorezcan al sector económico, pues no vamos a salir de esta rueda en la que estamos metidos. Si tenemos una economía que no nos permite ahorrar, lógicamente no vamos a poder acceder a los precios de las viviendas que crecen, lógicamente como crece todo y con la inflación que tenemos, pues más, ¿no? Pero bueno, ellos lógicamente lo que buscan es lo que hemos estado diciendo actualmente, no me da igual el color político, todos lo que buscan es votos y las medidas que un poco se sacan de la manga pues son totalmente populistas, ¿no? Para conservar su estatus, ¿no? Nos quieren lo suficientemente pobres como para no ser libres, pero lo suficientemente adinerados como para poder pagar impuestos. Entonces ahí es donde nos tienen y pero bueno, me gustaría dar un mensaje un poquito más optimista para finalizar, ¿no? Y que sea Reflexión barra mensaje de esperanza para alguna sugerencia. No quiero decir recomendación, ¿vale? Porque realmente no vamos a dar ninguna recomendación, sino una sugerencia al aire de qué es lo que tú harías o qué es lo que tú piensas que se podría hacer para claro. el juego inmobiliario, ¿vale? Ahora mismo, tal como está la situación, la inflación, la falta de capacidad de ahorro, pues hay que esforzarse un poco más. O sea, tenemos que intentar ahorrar, tenemos que intentar esforzarnos y lógicamente no dejar los ahorros para unas vacaciones o no dejar los ahorros para comprarme un reloj o para comprarme un coche nuevo, sino invertir. Hay muchos modelos de negocio para invertir. No estoy hablando solamente del sector inmobiliario. Están los fondos indexados, en fin, pero no dejar el dinero en el banco o bien para gastártelo en unas vacaciones o para que la inflación se lo coma. El tema de las pensiones futuras está por ver, yo lo veo muy complicado. Entonces, si nosotros mismos no hacemos por nosotros para que en el futuro podamos tener cierta estabilidad económica y cierta tranquilidad, yo no pondría la mano en el fuego por los gobernantes. Entonces, tenemos que hacer un ejercicio un poco de autocrítica y de ver dónde podemos nosotros mejorar como personas individuales y sacar el máximo rendimiento a nuestro trabajo y ser inteligentes a la hora de invertir el dinero. Genial. Vamos contigo, Juanjo. Bueno, pues para finalizar esta super guay reunión, respecto, un pequeño apunte respecto a lo que decíais de qué ha pasado, ¿no? Lo que decía el compañero antes, qué ha pasado, que ha subido todos los precios. Vivimos desde la pandemia, bueno, siempre lo hemos vivido, pero especialmente desde cuando se vivió la crisis de 2007-2008, una voracidad recaudatoria por parte de todos los estamentos que viven de los impuestos. Y ahí está esa especulación sin hacer nada de la que tú hablabas, Charlie, muy acertadamente. Y el mensaje que yo quiero dar, mensaje por supuesto esperanzador. Aquí hay dos formas de afrontar la vida. O te mueves en miedo o te mueves en confianza. Y la confianza la tienes que tener a través de la formación, de la información. Si vives en la oscuridad, no tienes claridad y vas a vivir acojonado. Si vives con claridad, con formación, a través de estas charlas, a través de cursos de formación, aprendes educación financiera, aprendes no solo a ganar dinero, sino a cómo conservarlo y también cómo multiplicarlo. Y el sector inmobiliario, yo sé lo que me he editado y lo que me ha catapultado un poco a tener una buena calidad de vida y una libertad financiera. Yo aconsejo a todo el mundo, primero que se forme, lógicamente, para hacer que su dinero trabaje para él y que trabajen en confianza, que estén en modo responsable de lo que vas a hacer. Fórmate, tira hacia adelante y consigue un futuro mejor para ti, porque nadie lo va a hacer por ti nada más que tú. Lo único que van a hacer es meterte miedo. Aparta ese miedo de tu punto de vista, aparta las noticias y los noticiarios y esos argumentos tan inverosímiles y tira hacia adelante con confianza y construye tu propio futuro. Yo es lo que quiero compartir para con nadie. Gracias, Samuel. Fabuloso, Juanjo, fabuloso. Oye, muchísimas gracias. Y Luis, vamos contigo.
Bueno, pues yo decirte, lo primero que me lo he pasado súper bien, he estado súper a gusto con todos vosotros, sois unos compañeros fantásticos y con la cabeza muy bien amueblada y con las ideas súper claras, me ha encantado compartir mesa. Y segundo, decirle a lo que nos están escuchando, si es que es el caso, eh, el mundo inmobiliario está caro porque ya lo hemos explicado, no lo vamos a volver a explicar, hay muchos motivos. Es un bien caro de producir. Por favor, si no podéis llegar a una vivienda de 2 dormitorios, o a una de 3, a una de 2, entrar en una de 1 o entrar en un estudio, pero montaros al carro de la subida, porque la inflación de ahora en adelante y las energías van a poner muy dura la compra a la vivienda. Este gobierno y los que vengan seguirán mejorando los códigos técnicos y haciendo más cara el proceso de construcción de vivienda. Entonces, por favor, subiros al carro. Es que a mí me gustaría comprar mi vivienda definitiva. Error. Súbete al carro, compra una económica en un barrio o más alejado, pero súbete al carro y haz que ese dinero comience a trabajar, a ayudarte para poder subir al siguiente peldaño, a la de 2 o un poquito más cerca de tu zona deseada. Pero no te quedes toda la vida de alquiler, por mucho que intenten ponerlo de moda, porque cuando tú te jubiles y cobraremos una pensión de 0, eh, si tu vivienda es tuya, con tu pensión vas a pagar la luz, el agua, el gas y vas a funcionar, vas a poder vivir. Pero como encima tengas que pagar la renta, lo vas a tener más complicado. Entonces, toda esta modita de, no, es que mola vivir de alquiler, que somos más libres. Mira, la libertad te la da tener los riñones cubiertos y tener una seguridad. Entonces, por favor, compra una vivienda, compra un estudio, compra un trastero, pero empieza a invertir ya, porque el ladrillo es oro, es suelo limitado, es mucha mano de obra, muchísima mano de obra, muchísimos materiales cada vez más caros. Súbete al carro, por favor, súbete al carro como puedas. Nada más. Buenísimo, buenísimo. Vale, pues ya para acabar, chicos, de una reflexión final y cerramos. Mira, siguiendo lo que acabas de decir, Manu, la libertad te la dan los activos. Los activos te dan libertad. Por eso no te extrañe que todo sea cada vez más caro, cada vez te cueste más conseguir activos y que además las personas ya dicen, como no puedo comprar, como voy de vacaciones, compro el último teléfono a plazos, en fin, hago cosas de las que dentro de 20 años ya no las voy a tener. ¿No? Y si las tienes no te están dando ninguna renta, ni te están dando ningún beneficio ni rentabilidad, ni te están cubriendo tu vida. Se puede estar de alquiler, pero ten tus propias inversiones para que alguien más esté de alquiler. No solamente hay inmuebles, lo digo muchas veces, y si estás en inmuebles, no solamente estás en España, trata de diversificar geográfica e internacionalmente, porque si la cosa se pone muy mal en España, puedes tener otro país donde quizá tengas mayor protección a la propiedad privada. Más cosas, hay también muy buenos activos, hay que entender macroeconómicamente hablando en qué ciclo estamos. Estamos ante la llegada, la entrada de un nuevo ciclo, de un nuevo orden mundial. Todo esto que están sucediendo, todas estas batallitas internacionales son parte de ello. Con lo cual hay que estar con ojo avizor, hay que estar muy pendiente de lo que está sucediendo, quedarte con lo que hacen, no con lo que dicen. Y hay dos sectores que bajo mi punto de vista, lo digo muchas veces en el canal, que son espectacularmente rentables y para mí, bajo mi punto de vista, además del inmobiliario, hay que echarle un vistazo a los metales preciosos y a los activos digitales que van a conformar el nuevo sistema financiero. Y cuando tengas estos activos, pues puedes básicamente vivir, tener mejor libertad financiera, tener más seguridad, tener el riñón cubierto y no depender ni de ayuditas, ni depender de ser la marioneta del gobierno. Y hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial está ahí. Vamos a empezar con los trabajos que sean más mentales, abogados, personas de oficina, personal de oficina, pero luego van a llegar también los trabajos físicos. Tenemos empresas de Elon Musk, tenemos humanoides, ¿vale? Tenemos muchísimas empresas que sorprende, ¿no? La capacidad de cosas de lo que pueden hacer. Van a poder trabajar más horas que nosotros, no se van a quejar, no van a pedir derechos, en fin, no vamos a poder compararnos con ellos. Actualmente tenemos algo que es el conocimiento, nos pagan por el conocimiento y el trabajo, la experiencia. Un robot va a hacer todo eso mucho mejor que nosotros, muchísimo mejor. Entonces, aquellos que no tengan activos van a depender del salario mínimo vital que se va a hacer mundial en el mundo. Así que yo creo que estamos en una carrera para conseguir activos, en una carrera para luego estar un poquito mejor que el resto. ¿Que vas a tener impuestos? Como todos, ¿vale? Así que si quieres vivir mejor, apúntate al carro, como bien ha dicho Luis, es ahora el momento, ¿vale? Porque esto no va a dejar de subir, puntuales caídas puntuales, pero
como siempre digo, hasta que no inventen las Pokéball, tenemos que vivir en viviendas. Así que, chicos, yo creo que lo hemos hecho muy bien hoy por primera sesión, pero vamos, me limito a los comentarios, me limito al feedback que estamos recibiendo. Así que daros la enhorabuena, Manu Molina, Juanjo García, de Cirugía Inmobiliaria, Luis Rodríguez, de Luxury Design Salamanca. Ha sido espectacular y bueno, simplemente nos vemos en un par de semanas. La semana que viene nos toca con el siguiente equipo, ¿vale? Para que tengamos también diversidad de opiniones, me parece espectacular. Y a mí me ha encantado, ¿vale? Mira, estamos aquí viendo comentarios de todo el mundo. Creo que lo veis en pantalla, ¿no? Ah, no lo veis vosotros, vale, pues Sí, sí, vale. Sí que lo veis, ¿no? yo sí lo Vale, pues aquí tenemos a Ana López, enhorabuena a todos, me ha encantado. Tenemos a La Pola, enhorabuena a todos. En fin, estoy de acuerdo contigo, Luis. Gracias, un saludo a todos. Fernando, ¿vale? Tenemos aquí muy buen feedback por parte de las personas. Hemos estado las 170 personas conectadas. Creo que está muy bien para un primer episodio y para continuar abriendo los ojos. Así que lo dicho, Manu, Juanjo, Luis, muchísimas gracias y nos vemos en un par de semanas. Gracias a toda la audiencia. Un abrazo.